got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. A ver, ¿qué me acaban de escribir? Tengo una entrada, Facu, dame un chance de ir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar haciendo nada más y nada menos, como dice la miniatura y el título del stream. Vamos a estar haciendo... Vamos a estar buscando la joyita en mi personaje principal. Es hora, o sea, es el momento, llegó el momento. Así que vamos a estar buscando básicamente la joyita. Así que veremos cómo me va. Si me sale rápido y sobra tiempo, pues haremos entradas normales. Si no, pues nada, haré únicamente lo de la joya y me iré a dormir triste, llorando. Básicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. ¿Cómo que manco? Respetá los rangos. ¿Cómo que manco? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué harán hoy? Hoy vamos a estar únicamente joyita. ¿Qué tal, Alucardi? ¿Cómo estás, Mayro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Así que vamos a hacer únicamente lo de la joya. De momento, si la joya me sale rápido, de ahí iremos a las generales como hacemos siempre. Pero hoy va a ser dedicado únicamente a buscar la joya, ¿no? Pasó bastante tiempo desde que está el evento. Así que es el momento, la verdad. Ya cargué el bufo al 50%, ya lo tenemos listo. Estas entradas creo que las voy a tirar, la verdad. Porque no... En cualquier caso puedo venir y comprarlas de nuevo, entonces no pasa nada. Esta de Gorga también, dejo la de Medusa nomás y la de Araña. Ok, esto también vamos a comprarlo. Ok, estamos listos creo, o sea, ya tengo todo. Tengo el manto... Tengo las entradas, tengo los libros, tengo los elixires, tengo todo. Tengo los huesitos, o sea, tenemos todo. Lo único que nos hace falta que es, exacto, la suerte. Tengo mucho miedo, la verdad. Tengo demasiado miedo, pero bueno. Démosle. Ay, Dios mío, como no salga esta vaina, me voy a poner muy triste. Me voy a poner muy triste como no me salga la joya. Voy a estar muy triste. ¿Cómo estás? Una consulta, ¿se puede ir al mapa de jefes? ¿Individuales en grupo? No, estos mapas se pueden ir solamente en individual. No se puede ir en grupo. Solamente... estoy teniendo un problema con el mouse. A ver. Oh my god, no. A ver. What, esto recién andaba fresco y ahora se dañó. ¿Qué carajos? A ver, un segundo. A ver, en todo caso lo cambio para afuera, ¿no? Pero... andaba bien recién, hace 2 segundos. What? Ok, anda bien, anda bien. O no, no sé. Así que bueno, vamos a estar aplicándole a esto. Me voy a gastar estas primero que tengo. No sé si tengo alguna otra de códigos o por ahí. Ahora en breve voy a mirar el duende también, que se me olvidó mirarlo antes. Ah, pega bien este gordito, ¿eh? ¿Imaginan que me cae la primera? Ojalá. Y me voy todo feliz y todo contento. No creo igual. No creo. Ok, estaba más preocupado por el mouse, o sea... Digo, ¿what? ¿Qué pasó al mouse? O sea, estoy con otro incluso, no estoy con el mismo de siempre. Y digo, ¿what? Si en teoría este ya debería andar bien, ¿no? Pues no. Me pegó un sustito igual, porque ya funciona bien, o sea... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les trata el domingo? Charlen de algo para... para estar pendiente de la joya. Coméntenme, ¿cómo está su domingo? Porque el mío puede que esté muy mal hoy, ¿eh? O sea, el mío puede terminar muy mal. Ay, Dios mío. Tengo mucho miedo, o sea, tengo demasiado miedo. Siguiente. ¿Qué tal, Lord Pato? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Va iniciando mi día. ¿Cómo que va iniciando recién? ¿Qué hora es en México? Ok. Ponernos la buena. ¿Y me da el viento helado? No, no me da el viento helado para cargarlo. Cambiando de mapa, ¿no? No, es una locura. Tengo que agarrar todo el drop, hacer reset y matar rápido el portal para cargar... No da, claro. Creo, no sé. A no ser que... Ah, las espaditas, ¿verdad? Se me había olvidado las espaditas. ¿Imaginan que mañana arreglan el manto de 3 horas y yo gastándome acá en el manto este?
Ojalá. Ojalá. Por apurado. Acá vi que funcionaban las mascotas. Pero yo pego hielo y no hay ninguna mascota que reduzca el hielo. Así que no voy a utilizar ninguna mascota de los dragones porque no me sirve, creo, ¿no? Tipo, la de resistencia al fuego no, a no ser que le meta con esencia de fuego. La de armadura no, porque pego hielo. Y la que reduce resistencia a la magia under no funciona, pues. Ahí las esencias elementales no funcionan en este mapa. Creo, ¿no? ¿Alguno me confirma eso? ¿Alguno tiene esa info? Creo que las elementales no sirven acá. Creo yo. A ver, segunda ronda. Las voy a contar, creo, No puede ser. Qué tristeza hacer esto. O sea, qué tristeza como yo haga 50, 60, 80 rondas y no salga nada. Ay, Dios mío. Ah, por cierto, los que se me reían del manto ayer, que se me andaban riendo de que vendí el manto con la chise, ya lo recuperé ayer en la noche. No me lo recuperaron, lo recuperé yo a pico pala haciendo el evento. Nuevamente en Discord con la people. Para mí, el problema, ¿saben cuál es? ¿Cuál es mi problema? Hacer stream. Yo en stream como que no tengo suerte, la verdad. Apago stream y mágicamente me empiezan a caer las cosas. Tipo, en la cuenta de Heredur. Hice stream, nada, cero objetos, nada, vacío. Apagué stream, fui un par de rondas con Danzuko, pumba, 2 anillos, literal, Y lo mejor es que yo, o sea, fui con gente conocida. Así que ellos me pueden confirmar al 100% que no estoy mintiendo. Fui con Danzuko, pumba, 2 anillos en su grupo. Locurita, bien. Después, en la tarde, bueno, me salió el anillo en la War, pero es que hicimos como 40, 50 rondas en la War, hicimos un montón. Entonces, normal, ¿no? Que haya salido. Ok, ese fue el único ítem que me salió en stream. Después, al otro día, prendimos otra vez en Heredur, nada, vacío, no había drop, no existía, no había tal drop. Se me olvidan las espaditas, como un borracho. Nada, no sé qué. Después, vengo y en la noche, ese mismo día, voy con Hinchu al evento en Heredur. En los guardianes, pumba, me dan el manto. ¿What? No creo que haya tanta casualidad, ¿no? Ok. Vamos al siguiente día, o sea, ayer. Prendo stream, estuvimos casi todo el día aplicándole ahí con la chise, que no sé qué, que se me rieron, que vendía el manto, que no sé qué, que no sé cuánto, que pimba, que púmbate. Apago stream porque me fui a cenar y no sé qué más. Hice grupo con la people. Tipo con el Crimson, con el Sun, con Temo y Hinchu de nuevo en la noche. Pumba. Me sale el manto ese que había vendido y que no me lo pudieron recuperar. Lo recuperé. Por mi cuenta, claramente, ¿no? Así que pumba, otro ítem. Conseguí en total 3, 4 ítems fuera de stream y uno solo en stream. Y la real es que en stream haber estado como no sé cuántas horas y off stream haber estado como 2 horitas, O sea, en muchísima menos cantidad de tiempo, pero muchísima menos cantidad de tiempo conseguí el triple de cosas que estando en stream. Una locura, o sea, yo estoy loco, sinceramente. Me parece una verdadera locura. Me asusté con esto, weón. No voy a volver a tocar más el control. No voy a volver a tocar nunca más ese control del diablo. Así que bueno, ese es mi resumen básicamente. En stream un solo objeto mítico. Que de hecho en stream vendí el manto. Así que podemos decir que perdí uno y conseguí otro, ¿no? O sea, es como que quedé neutral, quedé 0-0 en stream. Porque vendí uno y el otro lo conseguí, que fue el anillo de la War. Digamos que 0-0. Y off stream conseguí 3. No, mentira, 4. 2 anillos, el manto en el mago de Heredur y el manto de anoche en la hechiza. Una locura. Así que como ahora no me den la joya, yo no vuelvo a aprender más stream. O sea, se acabó. O sea, ¿qué es esto? ¿Quién es el que me está tirando la mala suerte? Porque acá estoy viendo negatividad. Las espaditas que se me olvidan.
Entonces, locurita, la verdad, ¿Qué tal, Gian? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Después de que me fui, exactamente, después de que te fuiste, Lord Pato, me tiraron el manto en la chilla. De hecho, vos estabas en grupos con ellos. Que yo me puse a farmear huesitos de Mortis con... No, ¿qué andaba haciendo yo? Ah, no, yo andaba en otro grupo, yo me acordé. Ustedes fueron a Guardianes, armaron un grupo de 5 ellos. Yo les dije, bueno, vayan ustedes y yo veo qué hago por mi cuenta. Entonces yo me fui a otro grupo. Después Lord Pato se fue. Y ahí me dijeron, Arca, ¿querés venir? Tenemos el cupo. Yo, dale, sí, invítenme. Y ahí fue cuando nos dropeó, o sea, me dropeó el manto. Después a Crimson, en su mago chiquito, le dieron el manto también. Y a Hinchu, el anillo en el cofre le dieron. Una locura. Ah, y a Crimson le dropearon 2 mantos, ahora que me estoy acordando. Uno en la arena normal, en la general, donde salen todos los jefes. Y otro en los guardianes. Anoche estuvo como bastante bien el drop, creo yo, ¿no? Así que bien, supongo. Las espaditas, Arca. En el mago de Eredur completaste las piezas. Sí, ya tengo el set de Glory en Eredur. Ya estoy bien. Cuando termine un poquito toda esta locurita acá de Agathon. Hello, my bro. Cuando termine toda esta locura de buscar el set en la Chise, buscar, ¿cómo se llama esto? La joya acá en el mago este. Y los 2 anillos que me faltan en la cazadora, ya después voy a regresar a Eredur de nuevo. Así empiezo a mejorar gemas, es lo que me está haciendo falta. Pero ya está, con el set de la Glory en Eredur ya estoy muy potente, literal. Ya puedo limpiar cualquier mapa solo, ya puedo hacer cofres solo. Antes los podía hacer, pero me costaba un poquito con el set de Dragon. Ya con Glory es como súper fácil, la verdad. De volada lo hacemos. Así que bien, supongo, ¿no? Si me colaborase acá un poquito y me diese la joya, mejor, Vi gente que estuvo haciéndolo en Inclemente, en Infernal. Así que voy a ir rotando de vez en cuando. Voy a ir rotando un poquito. ¿Qué tal? Edison, ¿cómo estás, Mayro? Bro, ¿qué tiene el manto? El manto este que se compra. Te va a aumentar un 50% más de progreso. Te va a dar 5 huesos de dragón cada vez que elimines un jefe dentro del infierno en llamas. O sea, este cuando yo lo mate me va a dar 5 huesos. Tiene una segunda oportunidad de que te dé la joya. Básicamente cuando yo elimino un jefe de estos, tiene doble chance, ¿no? De que me dé la joya. Entonces, no sé cuántas llevo ya. No sé cuántas rondas llevo, pero cada Sargon de estos que estoy matando tiene un doble por ciento de, o sea, una doble chance, ¿no? De oportunidad de que me dropee la joya. Es como si estuviese matando 2, como para que se den una idea, ¿no? Así que bueno, voy a estar haciendo, no sé la verdad cuánto tiempo de stream, no... Depende de cómo esté el drop, la verdad. Si veo que estoy haciendo muchas rondas y no hay suerte, pues nada, me voy deprimido. Si tenemos suerte, bueno, veremos. Ay, Dios mío. Ok, esto fue en Infer, claro. Vamos de nuevo a Sangui. Vamos a ir rotando. A mí aún me falta el manto. Locurita. Apenas terminé yo con esto, le explicamos. Hola, pana, ¿qué tal? ¿Cómo van los ánimos y esas subs? Dependen. ¿En qué servidor estás jugando, bro? Juego en Eredur y también juego en Agathon. En ambos servidores. Acá tengo una a Eredur. En Eredur también juego. Ahora ya lo puedo decir con más naturalidad que tengo Glory. Juega también en Eredur 100%. Que me diga que no, reportado, que también jugamos en Eredur. Ahora sí. Esperemos a ver cómo viene la cuestión. De momento mal, o sea... Igual, a ver, llevamos muy poquitas rondas. Yo ya vengo mentalizado para hacerme mínimo unas... No sé, 50, 80. Mínimamente. Porque obviamente no va a salir tan rápido, o sea, no hay forma. No hay forma, no hay chances. Y si cae, pues nada, o sea, le agradecemos al Draken por su colaboración conmigo. Que por cierto, bueno, como todos saben, la joya para el mago es muy buena. O sea, está muy buena. Aparte que está bugueada y la nova de hielo está pegando un montón. O sea, está matando de un hit. Pero bueno, a mí la verdad eso no me interesa porque... Eso lo más probable es que lo arreglen, lo fixen, entonces...
Esa no es la razón por la cual yo quiero la joya. O sea, no. ¿Cómo me baiteo solo con los huesitos? A ver, voy a hacer algo. Un segundo. ¿De qué manera buscar la joya, bro? En Sargon, así como lo estamos haciendo. Levi tiempos sin jugar. Opa. Mi domingo depende si haces cofres o mortifeliz. Sí, pero si no, triste ya. Un segundo, 170 rondas, ni rastro de la joya. Tamari, voy a estar así, tiene pinta. Tengo miedo. Es que me traumaron mucho mis panitas. O sea, que hicieron no sé cuántas rondas y a ninguno le salió como tan rápido. A ver. Ok, ya estamos. Ahora sí. Estamos listos. Eredur, ¿no? Sí. Va a estar listos. Ahora mismo estamos en Agathon. Tranquilo, que en 120 run te caes seguro. Yo no confío, No, yo no confío. Claro, como tienes una mina Anders. Pero es que los Anders dan igual. O sea, el problema son los libritos. Si yo me quedo sin libros, mamé, básicamente. Los libros son el pequeño gran problema que voy a estar teniendo. Esos son como esa es mi limitación de momento. 5000 libritos. Se me acaban los libros y ya está, no hay más. O sea, después puedo ir a farmear libros, pero bueno. Eso ya sería la desesperada, ¿no? Así que, veremos. Veremos cómo nos va. Si hay suerte, continuamos felices y contentos. Y como no, pues nada. A ver, por ejemplo, a San le salió como en 120 rondas, creo, si no me estoy equivocando. A Hinchu le salió en 80. Al Crimson creo que no le salió. Y a la Mariel tampoco le salió. Y a Yato menos. Esa es como de momento el panorama, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo consigues esas entradas? Estas entradas se consiguen utilizando libros, elixires de la vida eterna y huesos de Mortis. Las tres cositas. Con esas tres cosas se consiguen las entradas. ¿Qué tal, Temo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la clase superior? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Aquí vamos. Así que bien. Tenía que haber calculado, ¿no? ¿Cuántas teníamos? Porque... Ajá. Como para ir haciendo unos cálculos. O nos da igual. Queremos saber cuántas llevamos. Creo que tenía 7, ¿no? 7 y esta de Eredur sería 8. 8 rondas. 8 ronditas. Tirando en la cama aburrida. No hay chance. Bueno, dame la suerte, Temo. Dame la suerte de la clase superior. La necesitamos. La necesito. Ok, nada. Siguiente. Ok, ya tenemos 8 rondas, creo. Si no estoy mal, si no me equivoco. Ok, así es como se fabrican entradas. Vamos a hacer a Sargon. Vamos a hacer unas 10. Serían 5. Que empiece el show. Esta zona normal, ¿no? Si esta zona de entradas normal, no las queremos. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. Vamos a ordenar. Voy a hacer una más. Así quedo parejo. No, esta no. Uy, uy, uy. Esta tampoco. Esta. Ahí está. Listo. Terminándome estas 12. Serían 20 rondas en total, ¿no? Hicimos 8 y 12, 20. Sí. Así que ok, pendientes a eso. Terminamos estas 12 y ya serían mis primeras 20. De hoy, porque el otro día hicimos como 4 ronditas. A ver, un segundo, voy a abrir el chat de YouTube también. Se viene el reel, casi. Un segundo. Si no, no puedo leer a tiempo YouTube. Me está costando. ¿Qué tal, San Santo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. O Jorge. Hay tiempo de evento, lo que podrás hacer es 20 al día. Veremos cómo nos va. La verdad, no les voy a decir cuántas porque es depende. O sea, yo voy por sensaciones. Y siento como que estoy para seguir, seguimos. Y de la nada les puedo decir en plan, ok, terminamos y me voy a hacer
no sé, cofres, mortis o entradas al normal, ¿no? Vamos a ver cómo viene la situación por acá. Si veo que me estoy deprimiendo, cambiamos y mañana continúo. Si no, le seguimos. Veremos. Veremos cómo viene la cuestión. Ok. Estás en YouTube, estamos en YouTube y en Twitch, en ambos sitios. ¿Qué onda, María? ¿Cómo estamos? Estamos en ambas plataformas nuevamente. Ok. Igualmente si vamos a hacer después unas ronditas a la arena general. Lo más probable es que sí. No sé cuántas vamos a hacer, pero alguna que otra haremos, como para finalizar. No creo que igual esté tanto tiempo hoy en stream. A lo sumo 2-3 horitas. Ya después voy a cortar, ¿no? A ver, de momento nada de nada. ¿Tú qué? Y esto y esto y esto. No tendría que agarrar nada, creo. ¿Por qué corre miedosita? A ver, yo a tu guerrero lo vi corriendo ayer también, ¿eh? Ese guerrero andaba corriendo ayer. Cuando peleó contra los enemigos en el infierno en llamas. Y contra los guardianes. Claro. Y es que. Y encima de jugar. 2 semanas sin jugar. No. Las excusas no me sirven a mí. Las excusas no me sirven. El lugarcito ayer lo vi ahí comiendo tierra. Okay. Siguiente. No hay hielo. Creo que no la aguanto, ¿no? Ah, sí la aguanto. A ver. Lanzo el guardián. Me puedo quedar quieto, creo. Está como por testear, ¿no? Así sí la aguanto. Ok, sí la aguantamos. Sí la aguantamos. Ok, siguiente. Una vergüenza el war. Ah, ese war pilotea. Ese war nos carreó ayer en la noche. ¿Qué buscas ahí? Estamos buscando la joya. La joya del evento. Eso es lo que andamos buscando. Estamos aplicando la joyita. Al war no le sirve. No, al war no le sirve tanto, la verdad. De hecho, casi no le sirve. Al warcito no le sirve. Para los regalones está top. Bueno, es lo que toca. Después de tantas joyas malas como la de Dragon. ¿Qué más? El set estelar este también estuvo malo. El de invierno, bueno, está un poquito curioso. ¿Sabes algo? Los nuevos anillos del evento chino. ¿Van a haber nuevos anillos en el evento chino? ¿O cómo? Ok, ahí me mató de una F. O sea, me quitó la segunda oportunidad. Para que si me pongo un buffo de vida lo aguanto, ¿no? Ok, acá tengo otra vez otro problema. O sea, de nuevo estoy teniendo problemas con el click. What the fuck. No sé por qué pasa eso. Ok, nada nuevamente. Nada de nada. Siguiente. ¿Cómo así? ¿Van a haber anillos nuevos en el evento de Año Nuevo Chino? ¿O de dónde salió esa información? Como para saber. A mí la verdad no me han dicho absolutamente nada. Tampoco he visto nada que se haya filtrado. O sea, lo único que se ha filtrado del evento fue... que ni siquiera sé si es del evento. Es lo que está en la bolsa del coleccionista. Los efectos, ¿no? Eso es como lo único que pude como llegar a pensar y decir que puede ser que sea el evento de Año Nuevo Chino, ¿no? Pero anillos como tal no he visto, la verdad. No he visto nada.
Casco los lobos, ¿no? Ah, se me olvidaron agarrar la espadita. Pero si tenés alguna info o lo que sea, me puedes comentar. Y debatimos un poquito sobre eso. En internet, 2 anillos morados. Si querés me puedes pasar el link y lo chequeo. Y lo puedo mirar. Si tenés el link, envíamelo y miramos un poquito. Veo mucho Legend acá, pero nada de lo que queremos. ¿Será que me daré cuenta cuando caiga, tipo sin tocar el tabulador? No lo sé. Vamos a hacer una en incle como para ir variando. ¿Quién hace una joya sin el lugar no ocupado de Lori? El lugar ocupado de Lori, pero para PvP. Está bien eso. Porque imagínense, el mago, por ejemplo, en Glory no utiliza... perdón, en PvP no puede utilizar Dragon. Y entre Glory y Dragon es mejor Glory. Entonces es como Dragon... Dragon únicamente lo ocupas si no tenés Glory. Básicamente, ¿no? En cambio el lugar es como que tiene la chance de en PvP poder ocupar el otro set. Nuevamente no puedo darle clic. Voy a tener que traer el otro mouse, creo. Sí. Voy a traer el otro mouse. El otro mouse. Si sigue fallando este voy a cambiarlo. Ok. Manto, no sé qué. Y nada. Uf, qué mala pinta que tiene esto. Esto huele asqueroso, Esto huele muy mal. Huele muy feo. Lo voy a leer desde acá mejor para que pueda. Ya salió la joya, ¿qué tal, Hincho? ¿Cómo estás, Mayro? No, recién empezamos. De momento nada. A ver, igual los que me preguntan si ya salió la joya y me ven que estoy acá dentro del mapa, la próxima vez los baneo, Porque eso es maldad lo que están haciendo. O sea, de preguntarme si ya salió la joya, me están viendo matar a Sargon y... Creo que sí, me salieron 3, pues. Eso es maldad de su parte, O sea... Es como la persona que... Cuando uno está comiendo, te pregunta, ¿estás comiendo? No, no estoy comiendo, my bro, no estoy... No, no estoy comiendo. ¿Qué es eso que me están preguntando? Me los reporto a todos. Y si me sale la joya son todos mis amigos y les perdono a todos cualquier cosa que me hagan. Esto funciona así. Toda la vida funciona así. Uy. Este es el bueno porque me mató. Este es el potente. Este es el que pilotea. Este tiene la joya en sus bolsillos, Yo lo sé. Malo voy a hacerlo más... Ajá. ¿Tú qué? En una de esas después puedo cambiar y hago, no sé, unos heraldos como para probar. No. Imagínense que mi joya la tiene heraldo y no la tiene Sargon. Sargon capaz que ya le robaron todas las joyas posibles que existían. No, puede ser. Puede ser, puede ser. No, bueno, estamos pinchados. Arca solo te va a salir si no la buscas. Ya empezamos con las teorías conspiranoicas, ¿no? En plan, Arca, si no pensás que te va a salir, si sentís como que la joya está por ahí, si pensás que no te va a salir, te sale, si le rezás a la virgencita, te sale, si prometes cosas buenas, te sale. A ver, ustedes tírenme ahí teorías y yo los leo, a ver cuál es la que más me convence. La que más me convenza la replicamos. Ahora vamos a mirar un poquito ahí como... No, no hay nada. Ay, Dios mío. A ver, los leo. Vamos a hacer tiempo. A mí 2 joyas en el Europa. Grande tema. En internet 2 anillos morados. Esto lo leí. Pero estaba troleando. Lo sé, güey. No hablo muy bien español, pero intenta. Sin problemas, Mayro, como puedas. Pero ¿quién hace PvP? Bueno, antes había gente que hacía PvP. A día de hoy no hay gente haciendo PvP. Recién dice, llevan 8 entradas.
Que te salga para que lleguen a mi maguito por su set. Quiero ese manto. ¿Estás buscando la joya arca? No, no estoy buscando la joya, weón. Por ahí dicen que a las 10, a las 14 entradas puede caer o 20 por ahí. Increíble. Ojalá y caiga. Pero ¿quieres ir al infierno en llamas normal? De momento no. Únicamente vamos a buscar. Vamos a buscar joyitas. Ante el centinela. Si expulsas a alguien del clan te sale, ¿sí? Si expulsas a alguien del clan me sale. Ok, esa es la primera. A ver. Déjenme pensar a quién expulsamos. A ver, déjenme chequear. Ok, ¿quién fue el que dijo eso? El Miguel, ok, ok. Estos tienen una sola oportunidad ustedes, O sea, ya de acá en adelante Miguel ya gastó su última chance. ¿A qué me refiero con su última chance? O sea, cuando él me vuelva a decir... Listo. Cuando Miguel me quiera decir o una vez otra cosa así parecida, ya no tiene validez. Básicamente, ¿no? Solamente tienen una única chance. En la noche... estaré. En la noche estarás. Ponte el mercenario, ya lo tenemos, ¿no? Sí. Estamos listos. Vamos a poner una mascota buena. Ahora acá estamos de chill. Básicamente. Miguel ya quemó su oportunidad, que fue básicamente expulsar a alguien del clan y te sale la joya. Bueno, ya expulsamos a alguien. Ahí está Mau, miren. BGH1 grupal, si alguno quiere. Siguiente. Yo como que mal con el mouse. ¿O no? No, ya se arregló otra vez. Okay. ¿Alguien más que quiera venir al infierno en llamas? Mi clan pilotea, Escríbanle al mouse si alguno quiere. Al general. Aprovechen. Anda generoso. Tuque. Escuchando la flauta, increíble. A ver, esta es la ronda de Miguel. ¿Tenía razón Miguel o no tenía razón? A ver. Tiene pinta de que no, Miguel se equivocó. Miguel ya perdió su oportunidad de ritual o de especulación con respecto a la joya, ¿no? No hay joya. Siguiente. ¿Qué tal, Woto? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Me recordó al güey de Malcolm vive y muere. Expulsa al enano. No, al enano ese no. Todos quieren ir contigo, Arca. Yo estoy intentando levelear a mi enana para sacar la mantícora. Opa. ¿Por qué hay gente que me pide grupo para este mapa si este mapa es only? Only. O sea, aún no pueden ir en grupo acá. Entonces, únicamente en solitario, ¿no? ¿Por qué me piden grupo? No les voy a aceptar porque en una de esas van a entrar y después... Tendré que poner las runitas de vida, ¿no? Para poder tanquear y venir más tranqui. Pero es que si no me aburro, creo. Aunque en unas rondas ya me voy a dejar de aburrir, claramente. Ah, perdiste tu oportunidad, Miguel. O sea, yo te di la chance. Y no. El ritual, no. Maté a alguien del clan y no conseguimos nada. Increíble. F por leer la vaina. ¿Tú qué? A ver, ¿qué hay por acá? Nada. Obviamente, está vacío este mapa. No existe. No hay joyita. Siguiente. La gente que no sabe. Te recomiendo aceptar solis. Nomás a ver qué hacen. ¿Alguien tiene hack de pasajes? Que me lo pase. ¿Cómo? ¿Será? Puede ser que deje el grupo abierto para que entren. No. No que puedan entrar y me van a decir no sé qué. No queremos. No queremos dramas. Ok.
Ok, ¿cuántas rondas? Tenemos 3 rondas más. O sea, ya estamos llegando a las 20. Primeras 20 rondas de hoy, ¿no? El otro día hicimos creo que 4 o 5, no me acuerdo muy bien. Creo que 4 fueron. Entonces, bueno. Quedaríamos unas 24 ronditas. Normal, creo, ¿no? De momento. Aunque hay gente que hace una ronda y le sale. Hay otra gente que hace 14 rondas y le sale. Nosotros ya estamos llegando a las 20 y de momento nada, ¿no? La joya está brillando por su ausencia. Ok. Nos saldrá en la ronda número 100. ¿Qué evento viene en febrero? En evento viene el evento de Año Nuevo Chino. Y según lo que vino el año pasado, el evento de cloacas. Esos fueron los eventos que vinieron. Vamos a corroborar que no esté por acá. El inventario ya nos está pinchando, ¿no? Vamos a hacer una a Heraldo. Como para variar un poquito. Pero si viene el evento de Año Nuevo Chino, donde se gastan Andermantes, por cierto. Para poder entrar, uno gasta Andermantes. ¿Qué más? Hay el de cloacas. En el de cloacas no se gastan Anders, a no ser que agreguen cajitas nuevas. Pero en el de Año Nuevo Chino sí. Prepárense para gastar Andermantes nuevamente. Ya viene el gastadero. F. ¿Cuántos Andermantes? Uf, no te sabría decir exactamente cuántos, la verdad. Tendría como que mirarlo y después les puedo estar dando un aproximado, ¿no? De cuántos. Igualmente cuando llegue al servidor de prueba, ya con el mago del servidor de prueba, puedo hacer en sanguinario. Así que bueno, en el videito les voy a traer cuántos Andermantes para terminar la barra, aunque sea, ¿no? Básicamente. Pero sí se gastaban bastante, ¿no? Creo que por entrar eran unos 1000 Anders, si no me equivoco. Pero bueno, apenas esté todo eso en el server de prueba, yo les voy a traer la info. De cuánto. Qué pereza con el Heraldo a veces, ¿eh? No lanza sus ataques bien. Asco el guardián. Antes lo hacía así igual, ¿no? Soy todo abuelito, no hay chance. Ok. Perfecto. ¿Se nos va el heraldo? A mimir. ¿Estos tipos se quedan? No, F. Esto podría haber sido una joya tranquilamente, ¿eh? Pero no. Ok, no hay joya. Otra ronda sin joya. Ah, claro, esta ronda cuenta como una más. O sea, serían 21 si termino estas 3. Ok. ¿Viene mercenario? La verdad no lo sé porque no hay ni un poquito de información. Yo les comento según lo que sucedió el evento del año pasado, ¿no? Según eso les informo. ¿Qué es lo que va a venir? No sé porque no hay info. O sea, no existe. No hay info del evento de Año Nuevo Chino. O sea, es como que... Es lo que siempre les digo. Yo apenas tenga la info, los primeros que siempre vengo y comento es acá en stream. O sea, no es como que yo tenga alguna información y me la guarde, ¿no? O sea, todo lo que lo sé, al momento vengo y lo develo. O sea, el típico el típico que vienen y le cuentan un chisme y viene y lo cuenta a todos. Bueno, ese soy yo. Con la noticia del Draken, no con los chismes. A mí cuando apenas me tiran una info, pimba, vengo y lo cuento. A no ser que me digan, no, esto no lo puedes contar porque esto es privado. Creo que nunca me han dicho eso, la verdad. Jamás. Entonces, estamos bien. De momento no me han dicho nunca. Arcano, esto no lo digas, pero acá tenés información ultra mega privilegiada. Acá tenéis la clave del éxito. No, jamás. De momento. Ojalá que algún día sí, ¿eh? Y vendo esa información.
Ok. Hoy alguien me escribió. Vamos a contar anécdotas, ¿no? Ya que estamos. Hoy estaba haciendo el evento con Coliseum, con Neskill. El del laboratorio, porque él necesitaba mejorar los... O sea, conseguir los ítems para su mercenario. Entonces, justo como se estaba terminando el evento, le comento. Le digo, bueno, démosle porque ya hoy se termina. Así por lo menos le conseguís los ítems normalitos. Esto lo voy a vender rápido. Arca, no vendas otro manto. No, 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 no. Ya ahora sí presto atención. ¿Ven el clic? Como que no. Ahí va. Entonces andábamos haciendo el evento con él. Hicimos 3 rondas, creo, si no me equivoco. 3, 4 rondas. Poquitas. Una vez que consiguió el mercenario, listo. Entonces, en ese transcurso que estábamos haciendo el evento, vino alguien y me escribió. No me acuerdo cómo era el nombre, la verdad. Y me dijo si podía venir. Entonces yo no le contesté en esa misma ronda. Primero porque estaba matando. Después que andaba en Discord y andaba haciendo también algo más. Tipo, casi no estaba pendiente al chat del juego. Ah, y en ese entonces también me estaba escribiendo alguien más. Un panita. Entonces se me complicó, la verdad. Se me fue el mensaje. Le contesté a la siguiente ronda. Le dije como... Perdona, recién lo leo, no sé qué, no sé cuánto. Y me escribió... Tranqui, bro. Igual, gracias, no sé qué. Y me dice... Ya veo que no eres como el resto. Como el resto dice... Y yo de, ¿what? ¿Qué dicen de mí? Y le pregunto, ¿pero y me hacen mala fama o qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hablan? Y me dice, sí, no sabes. Y yo, ¿what? Mala fama a mí, increíble. ¿Por qué si yo me porto bien? Y bueno, después no me siguió, como no me quiso contar el chisme, como para contar. A ver, que si alguien viene y me cuenta un chisme y yo no puedo contarlo, no lo cuento, claramente no. Pero como no me siguió contando el lore de la historia, del por qué dijo eso, o sea... Vengo y lo cuento acá, ¿no? Pero sí, no sé, la verdad. ¿Quiénes son? Si es que existe gente también, ¿no? O sea... Capaz que se lo inventó. O capaz no. Pero bueno, ahí tienen un poquito una anécdota de lo que sucedió hoy más temprano mientras hacías el evento de los enanos cohete, básicamente. Pero bueno. Ok. Nada, creo, ¿no? Targon. Igual me gusta porque cuando suceden esas cosas, creo que la gente ya se dio cuenta. Que lo tienen que hacer ocultos. Porque a mí me sirve. Ando esperando que alguien venga y me tire hate o me diga lo que sea para venir y comentarlo en stream, claramente. Contenido, contenido. Si están ardidos, tírenme hate. Me sirve. Ok. Todo sea por un poquito de entretenimiento, obviamente, ¿no? En fin. Ronda número 21. Sí, ¿no? Sí. 21 como el día de mi cumpleaños. Increíble. Estamos como los abuelitos, en plan. Que relacionan todos con las fechas de los cumpleaños. ¿Tú qué? Ya la vejez se está pegando, parece, ¿eh? Ay, Dios mío. Y pensar que nosotros éramos jóvenes jugando esto. Recién salíamos del cole. No, ¿cuál recién saliendo? O sea, recién entrando al cole. Míranos ahora. Seguimos en el cole. Increíble. A ver, Sargon, es hora de que colabores. O sea, ya está bien. O sea, yo entiendo que a mis panitas les costó un montón. Sí. Pero es que yo necesito la joya. O sea, panitas son cazadores. Así que a ellos como que les da igual la joya. Pero yo soy maguito. O sea, colabora un poquito conmigo. O sea, yo te prometo que me porto bien después, de ahora en adelante. Upa, este tiene mucho drop, Tiene mucho drop de no joya. Increíble. Ok, primeras 21 rondas que hacemos a día de hoy. Y nada, ok. Coño. Vamos a hacer otras 20. Ay. Serían 10, ¿no? Uf. Qué rápido se nos van los libros. Coño de la madre. Ok, a ver, los leo. 3 millones de under. ¿Viene Mercenario Dorado? No sé, la verdad. ¿Y qué trae ese evento? Perdón. Ese evento, el de Año Nuevo Chino, según el año pasado, lo que recuerdo que yo no lo hice. Habían dado un manto, ¿no? ¿En dónde era? ¿Dónde era que estaba? ¿En trabajos? Ops. Este manto.
Un disfraz, básicamente, ¿no? Por terminar todo el evento. Sinceramente, Arca vale la pena, no vale la pena. Yo les diría que no, la verdad. Yo ese evento, o sea, yo tengo un recuerdo muy malito de ese evento, la verdad. Como que no da grandes recompensas para toda la cantidad de diamantes que uno tiene que gastar. Espero que toqueteen algo de ese evento. Ese evento merece una toqueteada potente, ¿no? Un buen toqueteo, básicamente. ¿Qué más daban en ese evento? Uno podía conseguir la montura del dragón rojo, que es esta. Ese dragón. Uno lo puede conseguir ahí en ese evento. Esa drop, eso sí. También dan un efecto de dragones. Creo que es un dragón rojo que va volando hacia los lados, si no me equivoco. Eso también. Creo que era como lo más importante del evento, sinceramente. La verdad que está bastante malo. Si alguno recuerda algo importante del evento y me lo quiere comentar, le agradezco. Pero según lo que yo me acuerdo eran esas tres cosas. Disfraz, montura y el efecto ese de dragones rojos. Más de eso no había, la verdad. Y se gastan diamantes, entonces es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Para las recompensas que dan. O sea, si uno quiere la montura, que yo entiendo que la montura se ve muy chévere, o sea, la montura es muy bonita. Está bien, o sea, uno puede invertir ahí sus unders. Pero bueno, no es como que no te va a estar dando, no sé, muchos Drakens, Undermantes, no sé, huesos de Morty, lo típico que te dan los eventos, ¿no? Bueno, este no te da nada de eso, o sea, te da muy poquitas cosas. Entonces espero que hagan algo con el evento. Algún ítem. Recuerdo que ahí se fabrican galletas de la fortuna, si no me equivoco. Son como muy parecidas a las galletas de Navidad, esas que te dan las joyas de cooldown. Los huevitos. Estaría chévere que le pongan esas recompensas también, ¿no? Que te puedan dar joyas de cooldown, bolsa de joyas, cositas de ese estilo. Que sean parecidas, ¿no? No digo que sean iguales, pero algo. Como para que merezca la pena el hacer el evento, porque si no, como que... Si no, como que tristeza, tristongo, la verdad, como que no... Larga el ruido, no sé qué. Bueno, siguiente. Manto de 3 horas, ¿para qué sirve? El manto de 3 horas actualmente solamente sirve para progreso del evento. A ver, los voy a leer antes de empezar. ¿Qué adornos tienes? Utilizó el de Sigris. Como uso Glory, lo que hace el adorno de Sigris es aumentarte el proyectil de hielo. Así que mejor. Comprame el manto Arca. Uf. De milagro tengo para el mío. El manto dice que te da drop adicional y veo que me da lo mismo que sin el manto. Sí, yo de hecho les comenté en el Discord, también acá en el canal de YouTube, tipo en todos lados, que el manto, por más que en inglés diga que te da todo, de hecho acá miren, solamente te aumenta... Perdón, este claramente sí, porque este es el manto bueno, o sea, el manto de 14 días, obviamente sí. Pero es que cuando uno coloca el de 3 horas, el cursor encima, uff, lo liberó. Ah, me crea Eridur. No, estoy borracho. Bueno, F. Recién me doy cuenta. Después de haber matado uno. Bueno, como sea. Por más que te diga en inglés que te da las estadísticas, no te las da. Yo ya esto les confirmé en Discord. Por eso siempre les digo que estén atentos al Discord. Solamente el manto de 3 horas sirve actualmente para más progreso. No sirve para más nada que eso. Así que no les va a dar huesitos, no les va a aumentar el drop de la joya, no les va a dar el buffo este de las espadas. Solamente es para progreso ese manto. Que ahí ya les resuelvo un poquito la duda para los que lo tienen. Pero como digo, lo informé en Discord, lo informé también un poquito en Twitch. Y también lo informamos en YouTube en una publicación. Literal, es como digo, toca estar ahí pendiente. En todo está... todo estuvo informado. Apenas me enteré, que fue literalmente a la hora que sacaron el código, yo les tiré ahí el mensaje a todos, por todos lados. Primero en Discord, como siempre les recomiendo en Discord, es lo ideal porque ahí es como donde vamos a tener la prioridad. Siempre la prioridad es Discord, porque es donde me manejo todo el tiempo, literal. Ya después de ahí vamos a YouTube. Y lo siguiente, bueno, acá en los streams, ¿no? ¿Cómo trolea haciendo más Eredur, no? Ah, igual Eredur me puedo quedar quieto, creo, ¿o no? A ver. Por la joya esta que congela. Bueno, igual ese no. A la siguiente me voy a quedar quietito, a ver.
A ver, a ver, a ver. No hay nada. Increíble. Qué mala pinta tiene esto, Tengo miedo. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás, Maero? Bienvenido. Espero que no se queden para los desarrolladores del juego, pobre. ¿Cómo así? Espero que no queden para los desarrolladores del juego. Yo no entendí. ¿Cómo así? Coméntamelo, Maero. Por cierto, ayer me comentaron que por ahí subieron un videito haciendo lo del evento de los enanos cohete, informando sobre lo de las llaves, de la manera que nosotros lo hicimos, faltando un día del evento. Lo de, what, a mí me funaron. A mí casi me ejecutaron por subir el video con 7 días de anticipación. No hay chance. Y eso que le agregaron 4 días al evento, Increíble. Así que locurita. Y vi por ahí a alguien que lo subió ayer. Y yo de what, increíble. ¿Cuándo van a hacer huesos de dragón en Agathon? Probablemente, o sea, yo estoy haciendo en la noche los huesitos de dragón. No sé si te referís a ir a hacer Mortis. Porque también se pueden hacer huesos para el logro en el general, matando a los 6 jefes con el manto. Pero si te referís a Mortis, elixires, yo estoy haciendo en la noche con la people. Básicamente, ¿no? Me junto ahí con Todd. Aunque ayer fui yo con mi War. Entonces vamos rotando. A veces vamos con Todd, otra vez voy con mi guerrero. O sea, pero siempre en la noche la aplicamos. Para en el día hacer un poquito de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Así que bueno. Ok. Ok, nada nuevamente creo. Aunque igual no estoy prestando como mucha atención. Siguiente. Eredur de nuevo. En Mortis, sí, lo más probable es que en la noche hacemos Mortis con la people. Ayer hicimos con Lord Pato, estuvimos un rato. Hicimos creo que 2 elixires, si no me equivoco. Y antenoche hicimos como 4 o 5 elixires con Todd y Maximiliano. A ver, me voy a quedar quieto, a ver si aguanto. Tiro al guardián. Como por probar. Ok. Te lo saltamos porque nos va a matar, obviamente. Y hoy hicimos también un elixir, fuimos con Crimson. Hicimos uno solo igual, en la tardecita. Ese daño mayor no autoataque es por causa del mercenario que destaca su pasiva. Exactamente, sí, Mayor. Es por el mercenario. El mercenario tiene una pasiva que básicamente lo que hace es explotar. Y es cada 30 segundos básicamente la explosión. Ahí acaba de explotar, entonces ahora el daño se incrementa. Así que sí, la combinación set de invierno y mercenario está bastante bien, la verdad. Al menos para hacer esto está súper genial, la verdad. Veremos si tenemos suerte y logramos conseguir esa joya para tener aún más daño. Y si no, pues nada. Pregunté porque mi medio daño máximo llega en un millón de daño máximo. Es con el set del invierno también. No sé si tenés el set de invierno. Set de Navidad, que es este. Estas 4 piezas. Entonces yo, por ejemplo, mi daño normal. Bueno, ahora tengo el bufo de este cargado, creo. Y esto también lo tengo cargado. Ahora estoy sin esencias, por ejemplo. Pero miren, por ejemplo, ahora cuando se termine esto. Tengo 1.072.000 de daño, ¿no? En este caso. Entonces yo cuando lanzo la nova de hielo, que es lo que sirve para stackear, mi daño empieza a aumentar. Tucu, 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 tucu.
Empieza a incrementar el daño. Taca, 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 taca. Y cuando llega a 30, aumenta 2 millones el daño. Y acá lo puedo seguir cargando incluso. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? What? Me está bajando los libros, pero what? Como si fuera que estamos sobrados de libros, ¿no? Ok. Qué pereza darle pelear. Siguiente. Qué pereza levelear. ¿En qué nivel tenés ya tu personaje, Lord Pato? ¿Cómo va esa mecánica? Pero sí, ahí puedes ver mis daños. O sea, me mató Eredur F. 3.800.000 llego, o sea, una locura. El nuevo set, no lo tengo, muy Thundermante para conseguir. Exacto, bueno, ese es el set que más daño aumenta, ¿no? Está aumentando mucho mis daños. 38 apenas. Tenés un largo camino de momento. Tenés un bastante para rato. ¿Tú qué? ¿Por qué me siguen pidiendo solicitudes, Bat? ¿Quién es el que me manda? A ver. El Coliseo. El Neskil, Bat. Acá solamente se pueden ir en solitario. Aclaro nuevamente por las dudas. Ando en solitario. O sea, solamente se puede ingresar en solitario acá. Empecé en el 32, pero ya me aburrí. No hay chance. Duró poquito la incursión. Tiri, tiri, ti, 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 ti. Un poquito duran las entradas, ¿no? En breve vamos a tener las 40 hechas. Nada. Estoy quedando siempre con el Hachi, creo mejor. Me está dando pereza andar cambiándome. Okay. Vi sus videos para pegar o set más barato. Más mismo no tenga Undermantes. Vi todos sus videos. Epa, muchas thank you por estar pendiente a los videitos. Todos los que andan por ahí siempre pendientes. Agradecido con todos ustedes. Y bueno, es lo que a unos lo motiva a seguir, ¿no? Básicamente. Lo que es el canal de YouTube, la verdad creció un montón. O sea, yo estoy como súper impresionado en el poco tiempo que llevamos. Y la poca cantidad de videos. Hola, chat, llévenme a levelear mi nana. El poco tiempo y la poca cantidad de videos. O sea, yo veo mucha gente, no es por tirar hate nuevamente. Veo un montón de gente que está subiendo y sube videos un montón. Nosotros venimos como, no sé, mensuales que 3 videos como mucho, 3, 4. 4 como demasiado. Y ¡fua! Está siendo increíble, la verdad, todas las visitas que tienen y demás. Los buenos comentarios. Y además el canal ese de YouTube está potente. Eso que considero que todavía no estamos como al máximo. O sea, se puede hacer incluso mejor las cosas. Así que todavía queda como mucho camino por delante. No hay pero chance. bien. Ignoraste mi publicidad no pagada, Visa. Creo que si no me equivoco, si no estoy hablando loqueras, llevamos como 6 meses aprox. Desde que subí como el primer video regresando, reviviendo el canal básicamente, ¿no? Creo que son 6 meses, si no estoy mal, si no me equivoco. El primero fue de las clasificatorias de PvE. Ese fue el primer videito. Básicamente como retornando, reviviendo el canal nuevamente. Así que de 10, la verdad. Ok. Siguiente. No hay chance, ignoraste mi publicidad no pagada. ¿Cuál es tu publicidad no pagada? Yo la leí. Ah, la de acá a la izquierda. No, pero si la leí. Hola, llévenme a levelear a mi enana. Hola, chat. Hola, chat. ¿Cómo están, chat? Sí la leí, sí la leí.
Ahí está. Así que ya sabes, si alguno quiere ayudarle al Lord Pato a levelear un poquito, ahí anda. Él se los va a agradecer. Tuki. Me morí, no me morí. Ni Arcordior, me trataba también XD. Ni Arcordior me trataba bien. Yo los trato súper bien a todos. O sea, el que diga no Arca me trató mal, mentira. El que diga eso, para la cárcel. Yo no trato mal a nadie. Soy bien panita de todos. Es así como funciona. Y el que no quiera hacer panita, pues nada, no somos panitas. Sin problemas. A tocar el botón de Nets. Cuando vi que el canal estaba, pensé que era Yato, pero ya te conocía a vos cerca cuando Yato en su directo pasado yo también estaba más de 5 años. Sí, yo andaba en algunos que otros. Creo que de hecho en el primer stream que Yato hizo, que fue en el de aniversario, y no me equivoco, yo estuve participando en ese, estuve en Discord con él. Y no estoy mal. Entonces, es por eso lo que les digo, o sea, no es como que sea algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente, no, o sea, si hay cositas diferentes que yo las hago a mi manera. También ha pasado mucho tiempo, se ponen a pensar. Entonces, existen cosas ahora que antes no. Pero en caso de que ya tuviese retomado el canal, también lo estaría haciendo. No es que a mí se me ocurrió el modificar y demás, no, o sea, yo estoy 100% ya que seguro que ya tuviese hecho muchas cosas de este estilo. En cuanto a los videos, ¿no? Pero sí, el día que yo subí el video todos me preguntaban. Todos me comentaban, ¿no? En plan, uff, yo pensé que era Yato que regresaba, no sé qué, no sé cuánto. Hay muchos comentarios también que me han llegado por ahí. Que le dicen a Yato, ¿por qué le dejaste el canal a Arca? Nosotros te preferimos a vos. Y yo, ¿what? Normal. Es lo que toca, pues. Y Yato me dejó el canal, obviamente, porque hay una confianza de otro level, o sea, y de años, pues, entonces estamos bien. Opa, nueva barra de evento. Joyita de estas que no queremos. Siguiente. Acá no hay cofre, ¿no? ¿Se imaginan que había cofre y no lo estaba agarrando? Y en muchas ocasiones Yato me acuerdo cuando él estaba como haciendo videos y streams. Él me comentaba, en plan me decía, Arca tenés que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre ahí denegado, de no sé qué. Y bueno, al final, miren, nos terminamos motivando. Pero bueno, normal, es lo que digo. Quizás lo motiva a Yato algún día y lo hago prender stream. Aunque bueno, ya lo han escuchado en muchas ocasiones estar en Discord mientras yo estoy en stream. O sea, se lo ha escuchado, así que no es como que haya desaparecido del todo, tampoco por ahí anda rondando. Menos, pero por ahí anda. Okay. Así que bueno, es lo que digo por mi parte. Todo sigue muy parecido, o sea, no hay grandes cambios, como las barras de los acontecimientos. Esa tiene que ser mi frase. Empecemos con las barras. Al parecer estas barras no han tenido grandes cambios. De hecho, esta barra no ha tenido ni un solo cambio. Sigue exactamente igual. La del evento de Glory. Esa es la frase. Ok. Siguiente. Menos mal que no le tengo que pegar la nova de hielo, porque si no estaríamos complicados. Esa se la tiré a mi prima, literal, no existe. Esa nova de hielo no había forma de que golpee, a no ser que le aumenten el rango por 1000. No había forma. Siguiente, Heredur. A ver. ¿Hay joya? No hay joya, no hay joya. Increíble. Uf. Qué mala pinta que tiene esto, Esto huele muy feo. Vamos a tirarle una infernal como por probar. Pero no hay lustradas de sable. Eso es ayuda voluntaria. Hay que aclarar siempre.
Bueno, yo tengo una cuenta que hace 3 meses no juego. Una persona responsable que la quiero utilizar me dice y se la paso. Ok, dice el arca. Eso depende. O sea, eso realmente no es legal. y lo otro es lo siguiente. Si vos seguís manteniendo los datos de esa cuenta, va a pasar lo siguiente. Si alguna persona te quiere dar una mano y cree y dice, ok, esta va a ser mi cuenta, bien. Después puede pasar lo siguiente. Si a vos algún día te da por volver al juego y esa persona sigue jugando, ahí va a haber un pequeño malentendido, ¿no? Porque es como, ok, esta es mi cuenta, pero la otra persona te dirá, no, pero yo la mejoré. Entonces hay un pequeño malentendido y vos al ser el dueño de esa cuenta, te lo vas a poder quitar. Entonces todo el tiempo que esa persona le invirtió al juego en tu cuenta, no sé si me explico por dónde quiero ir la cuestión. Todo ese tiempo que él invirtió en tu cuenta, básicamente lo va a perder, ¿no? Entonces yo por eso nunca recomiendo todo lo que es prestar cuentas, dar cuentas, vender cuentas, intercambiar cuentas. Yo todo eso nunca lo recomiendo porque siempre hay malentendidos. A no ser que sea con una persona 100% confiable, que sabes que no va a suceder absolutamente nada. Pero bueno, yo nunca recomiendo todo lo que es eso porque después hay problemas. Y el Drakensand, desde ya les digo, el Drakensand no va a hacer absolutamente nada porque todo eso es ilegal. Supongamos que ustedes, no sé, hacen la compra de una cuenta. Pongamos, ¿no? Y los estafan. O agarran su cuenta y les borran todos los ítems porque demás, no sé qué. El Drakensand no se va a hacer cargo ni un poquito de todo eso. Porque todo eso, como les digo, es ilegal. Y todos son responsables de sus personajes. Entonces, ahí está un poquito lo que digo. Si confían en alguien, tiene que ser alguien muy confiable, ¿no? Porque si no, después pasan esas cosas. Yo alrededor de todos estos años he visto demasiados casos de esos. De gente que, no sé, vende, compra cuentas, le da cuentas a los amigos porque creen que tienen confianza. Party please. Este muchacho hace... Yo le voy a invitar. Porque ya... Lleva 200 rondas pidiéndome grupo. Vamos a aceptarla a ver qué pasa. Ok. Alrededor de todos estos años, increíble el tartamudo, he visto un montón de casos similares. Entonces es lo que digo, el Draken nunca se hace cargo de todo eso. Está bien igual porque no deberían de... a creerle que mapa solo porque no somos tan mala gente. Bien. Ahora, si quiere testear y verlo por sus propios ojos, lo puede hacer. Y es lo que digo, el Draken no se hace cargo. Ahora más como que estamos un poquito más cerca de todo ese mundito. Es por eso no quería aceptar a nadie, porque va a pasar eso. Que me preguntan a general y demás. General lo vamos a hacer después. Después de que haga un par de rondas acá. Ahora que estoy un poquito más cerca, o sea, lo confirmo totalmente al 100%. El Draken no se hace cargo de eso. Entonces, bueno, vuelvo y repito, yo no recomiendo. El que lo quiera hacer, pues, queda en responsabilidad de cada uno. Y poco más. Lo único que puedo decirles, no. No les voy a decir, no lo hagan, no, cada uno es responsable. Es como lo de los cheats. Pasa lo mismo con la gente de los cheats. Si alguno quiere utilizar cheat, pues ya saben que eso es ilegal. Pero el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Y después corre con responsabilidad de cada uno. Si mañana meten una actualización con algo que los detecte y los baneen, pues nada. Pero ustedes ya están conscientes de que eso no es legal. Lo mismo de las multicuentas para farmear honor en PvP, lo mismo, o sea. Hay muchas cosas de ese estilo que son ilegales y todo el mundo las sabe, ¿no? Es como en la vida real, ir a robar un banco. Todos sabemos que es ilegal, pero hay gente que lo hace. Entonces, bueno, en el momento que te caiga la policía, bueno, acá pasa lo mismo. Si en algún momento el Draken se pone en modo policía y demás, pues nada, se van baneados, ¿no? Es así como funciona, ¿sabes? Pero la real no es como que ando ahí súper pendiente a ver quién utiliza, quién no utiliza para ir a reportarlos, no, para nada. Yo si ando en grupo con alguno y lo utiliza, pues nada, si estoy en stream o me da el momento por decir ok, grabo, lo grabo y ya.
Pero de andar de policía así como buscando información y demás, no. Hay alguno que trolea porque es normal, o sea, es como... Ustedes, la gran mayoría, sabe que yo streameo, subo contenido de videitos y demás. Y ustedes saben... Y prenden el cheat y normal, o sea, estoy en stream y están viendo que estoy en stream y ven que claramente lo voy a comentar porque si veo que hay un mago que está con ultra mega velocidad de ataque, bueno, o sea, lo vamos a comentar y voy a decir, este tiene cheat. Como nos sucedió en el evento de los enanos cohete, ¿no? Que le di grupo a alguien, esa persona tenía cheats, le dije, quítate el cheat porque si no, nos salimos del grupo, se lo quitó, nos salimos igualmente del grupo porque la gente que estaba en el grupo dijo, no salgamos no, por las dudas. Y después, bueno, me consultó, ¿por qué se salieron si ya me lo quité? Entonces, bueno, eso es lo que digo. Yo no ando literalmente ahí rastreándolos. Pero si alguno trolea prendiendo el cheat enfrente de mis ojos, pues nada, o sea... Como para que quede claro también eso. ¿Cuál esencia estás usando de luz? Exactamente, estamos haciendo esencia de luz. Hacer Eredur para los magos es una mierda. Sí, me equivoqué, las fabriqué, no me había dado cuenta, pido perdón. Pues y yo apareciendo en su directo el de Yata. Epa. ¿Ustedes juegan en Agaton? Sí, jugamos en Agaton. ¿Qué tal, Crimson? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Y ahora actualmente estamos en Agaton. Estamos en el servidor de Agaton. Es lo que digo. Es como, no sé, que uno saca una pistola enfrente de un policía. No me considero policía para nada, pero... Es que están viendo que estoy en stream, o sea, si alguno tiene la cuestión prendida ahí, pues nada, o sea, yo lo voy a comentar, obviamente. Ok. Como para que quede claro también, ya que estamos en YouTube, lo aclaramos un poquito. Ok. Pero bueno, sin más que decir, no hay joya de momento, no hay suerte, no hay plata, no hay joya. Estamos tristes. La verdad, no sé qué hacer, qué decir, qué comentar. ¿De qué me perdí? Ahí un poquito comentando un poquito las cositas. Básicamente, ¿no? Sobre un poco de los cheats, un poquito sobre el canal y demás. Hablamos un poquito de todo por acá. Porque no es que estemos haciendo algo ultra mega entretenido, ¿no? O sea, me están viendo cómo le pego 200 ataques a un bicho que lanza 2 habilidades. O sea, no hay como demasiado gameplay, ¿no? Esperar que ese bicho con 2 habilidades te mató. Sí, pero bueno. Normal, o sea, después de cuántas rondas, yo ya me estoy cansando de este jefe. Ok. Así que básicamente eso. A lo largo de todo este tiempo me he topado ahí con gente que tiene la vaina esa, yo literal. Creo que he reportado a uno solo. Me dijeron... Sí, en breves algo. Y no sucedió nada. Entonces de ahí en adelante dije como, bueno, ya no más. Ahora simplemente los grabo y los tengo ahí guardados por si, no sé, si las moscas, ¿no? En stream, obviamente, ¿no? Habemos joya, puede ser, no puede ser. Estamos tristes, Roleé potente, la verdad, creándome a Eredur. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Quémalos en Facebook. Los quemo en Twitter. Los exponemos en Twitter. No, la real es que a mí, sinceramente, como que me da bastante igual ya. Más que nada porque a día de hoy como que no me modifica que alguien utilice cheat. Es como me da igual. No es como que yo esté perdiendo algo. No, para nada. Antes era bueno lo de las ruinas ancestrales, pero ya lo de las ruinas supe aceptar, asimilar que ya no hay forma de competir contra esa gente, entonces es como que bueno. Así que básicamente eso, ¿no? Entonces por mi parte como que ya no hay tanto efecto en eso en mí. Poco más, Bioquímico, ¿pudiste conseguir algo más? Aparte del anillo, el mantito, de casualidad. ¿Hubo suerte o no hubo suerte, my bro? Qué cagada potente el haber crafteado a Eredur. Puta madre.
¿Qué hace la joya en el mago? Básicamente cuando lanzas el viento helado, te carga las 20 stacks, básicamente las 20 cargas al máximo, ¿no? Con un solo viento helado los cargas al máximo. Ahora en cambio para cargar todo le tengo que pegar 20 a este, ¿no? Por ejemplo. Si tuviese la joya con una única... Con un viento helado únicamente lo cargaría. O sea, con un solo viento helado, pimba, cargado. ¿Cuánto hiciste? Gastándome estas 7 ya tendría 41 rondas hechas. De momento. De 40 rondas. 41. Ando sin fragmentos entre mundos. F. Necesitas eso para hacer directas y hacer libros, ¿no? Me imagino. ¿Cuándo voy a ver el nombre en rojo? ¿Existirá el nombre en rojo hoy? Puede ser. ¿Veremos el nombre en rojito? ¿O es un mito? Veremos el nombrecito, ¿cómo se llama? Pebble of Glory. La joya de la gloria, ¿no? Básicamente. Veremos el nombrecito ahí. Puede ser, puede ser. Me tocará comprar los cofres, si no, los cofres de 18 dólares. La verdad que no, O sea, no me sale... Si no me sale... Con las entradas que tengo se jodió, literal, No voy a estar gastando más, o sea... No hay forma, literal. Así que Draken anda sabiéndolo, a tirarla o listo, porque no hay forma de que yo me compre un cofre de esos. O sea, no hay chance. A la Mariel ya le salió, por lo que tengo entendido, no. Por lo que yo sé, no. Pero no estoy seguro. Del grupo solamente le salió a Hinchu en Eredur y a San, básicamente, ¿no? Fueron los únicos, son los únicos que la tienen de momento. O el resto estamos pinchados. El resto estamos no joya. A la boca, vos no joya, básicamente, ¿no? También Crimson. ¿Crimson ya tiene la joya? Por lo que había entendido no le había salido, ¿no? ¿O sí? ¿En qué nivel le salió? ¿En qué nivel te salió a Hincho la joya? Sanguinario, inclemente o infernal. En infernal le salió a Hincho, ok. Lo voy rotando igual, o sea, no estoy haciendo todas en sanguinario. Hago, no sé, 3-4 en sanguinario, voy a infernal. Y así, ¿no? No estamos yendo al mismo nivel para no trolearla, ¿no? Básicamente. Ahora de hecho en esta vamos a ir infernal ya, porque ya tenemos varias en sangui. Agathon Fullbot, ¿what? ¿Y ese nombre de cuenta? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Agathon Fullbot? ¿Quién es ese loquito? Tenemos que meter los bots en Agathon. ¿Cómo? Increíble, ¿eh? A ver, es tan infernal como viene la cuestión. Lo nada infernal es que si sale algo legendario es como que te das... O sea, es la joya. Básicamente, ¿no? Vamos a otra Ninfer. Como salen puros objetos azules, en la que te salió el legendario, es la joya.
Es lo bueno, ¿no? Tipo, uno como que la diferencia muy rápido. En cambio en sanguinario como que no, o sea, no. Y el Dragon Slayer nunca más le vi. La verdad que yo tampoco. No sé si se habrá tomado un descanso el Draken. Pero no sé exactamente dónde andará. De pronto sí, ¿no? Hay mucha gente que se suele tomar ahí unos meses a veces del Draken y después regresan. Hay mucha gente que le suele pasar eso. Opa, lo matamos. Pero no, hay joya. O sí, no. Ok, cambiamos, volvemos al sanguinario. Que supuestamente el sanguinario es donde más drop tiene esto. Según lo que comentaron por ahí, ¿no? Opa, muchas thank you por el follow, my bro. Agaton full bot. ¿Cuántos ya somos? Somos 240. 240 seguidores, increíble, ¿eh? Este año llegamos a los 1000, puede ser, puede ser. Muy complicado, la verdad lo veo, pero todo puede pasar, ¿eh? Estaría muy chévere, la verdad. ¿Se imaginan 1000 seguidores en este año? Tenemos 300, o sea, no, en realidad, no, es imposible, la verdad. Tengo que comprar bots. Que me tiren el follow. Ha hecho que el drop de esa joya debe ser del 0,000,000,00001. Yo también tengo la pequeña sospecha de que también funciona así. Ay, Dios mío. ¿Por qué no puedo hacer una vez el afortunado de decir, ok, hago 2 rondas y me cae? ¿Cuándo seré el afortunado? Siempre todo lo que tenemos lo tenemos que ganar con esfuerzo y sudor. O sea, nunca nos regalan nada. Todo es como pico pala, pico pala, pico pala. Entradas, 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 pumba, pumba, pum. Nunca nada regalado. Quiero ser algún día de esos. Voy a cambiar la esencia ahora en la siguiente. Como por cambiar y toquetear algo. Bueno, a ver, ya desde ya les confirmo que no me voy a gastar todas las entradas en este stream. Claramente no. Ya tenemos 40. No sé cuánto tiempo llevo de stream. Pero no me voy a gastar todas en este stream, obviamente. Probablemente haga unas 20 más después de estas. Y vamos viendo qué surge. Bueno, le haré mi enana hasta que Arca le salga la joya. Opa. Nos ilusionamos con el contrabandista. A ver, todavía queda tiempo. Día 25. Ya estoy comprando los Arca. Mañana mismo llegamos al 1.000.000. Epa. Ya te envié el drop. Si en esta... Y es en esta, es en la próxima. Opa. ¿Me devolves el aumento de drop que te di el otro día? Estoy teniendo otro problema. Ahí está. Canalicen toda su fuerza para que me salga la joya. La necesito. Okay. Pero imaginemos, estamos a mes, al primer mes, ¿no? Quedan 11 meses, número prohibido. 11 meses. Necesitamos una prots de como 60 por mes, creo, ¿no? 60, 10, 600. 660. Sí, más o menos. Como 60 subs, o de subs, bueno, ojalá. 60 follows, básicamente seguidores por mes. Uf, es un montón igual, Aunque si compramos bots, 60 al mes, son poquitos. Cosa que no vamos a hacer. Igual a ver, a mí se me hace como bastante triste el hecho de que cuando hay mucha gente, cuando hay personas que tienen como muchos seguidores, en Twitch al menos. Pongámosle que tienen, no sé, 2000, 3000 y solamente tienen activos como que 10.
Entonces eso tampoco lo quiero, la verdad. Como... allá hay como un rango. Básicamente. De gentecita. Tipo, no sé, cada 100 que unas 10 personas. O por ahí. Okay. Pero sí, por ejemplo a los 500 yo creo que si llegamos este año se llega 100% sobrado. A los 500 se llega. Tuki, a ver esa joya, algo de ahí. Dragon Bounce. Nada más. A la Nefertari, pero la Nefertari no nos da joya, ¿no? No, Nefertari no tiene. 2 entradas más. Ya te subí el drop. Ok, agradezco. No te preocupes, yo programo unos bots para que estén 24/7 viendo tu canal y comentando. Vamos acá. ¡Opa! Ah, increíble. Pero comentarios buenos, comentarios exóticos quiero. Que no se noten que sean bots, porque si no... complicado, O contratamos personas para que vean mi stream. ¿Qué te parece? Esta es la otra, ¿no? Personas que desde un mismo PC ingresen a varias cuentas y estén pendientes. Y estén hablando entre ellas mismas, en plan... ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué te pareció la actualización del Draken? Y que me vengan y me hagan preguntas. Esa es buena, Contratamos gente para eso. Contratamos 2 personas, que cada uno abra 20 cuentas cada uno. Que vayan escribiendo. El verdadero enfermito. Ok. Y que con el dinero que le pagamos, porque claro, hay que pagarle a la gente para que haga eso. Donen subs. En la Play. O sea. Entonces todos felices. Ellos tienen un trabajo y nosotros tenemos espectadores y subs. Listo, negocio redondo. Pero Arca, entonces, ¿qué ganan ellos? Estar acá en mi stream comentando. ¿No es más fácil Sargon? Sí, obviamente es más fácil Sargon. Me equivoqué, fabriqué 20 a Eredur y ya ni modos. O sea... ahora toca hacerlas porque acá también puede salir la joya. Entonces, nada. Pero sí, obviamente más fácil Sargon. Claramente. Sí. Acá cometí un pequeño error que bueno... es lo que pasa a veces. Conseguí la joya en la run 60 más o menos. Opa. Estoy para 60 rondas una joya. Sí. Dame un poquito de tu suerte. Escúchame, Arnaldo, ¿tenías el manto? ¿O lo hiciste sin manto? Como para también tener ahí esa información. ¿Fue con manto o sin mantito? ¿Con o sin manto? Última ronda, me voy a pasar Sargon por fin. Ya voy, perfecto. La esencia del deseo es farm. La verdad que sí, 100%. El Draken... la esencia del Draken es farmear, ¿no? Usar bots. Obviamente. Todo esto que estamos hablando nosotros es en broma, es en chiste. Sin manto en Sangui. Opa. Ahí tuviste bastante suerte, Ojalá tener un poquito de esa suerte. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cuánto es el porcentaje que tendrá esa joya? La verdad no lo dijeron, no dieron esa información, entonces... no les sabría decir. Igual no pregunté, quizás tenía que haber preguntado, ¿no? Un poquito. Se me olvidó ese pequeño gran detalle. Lo que sí confirmaron es que en Sanguinario tiene mejor drop que en las otras dificultades, ¿no? Pero bueno, he visto bastante gente que le ha salido en Infernal. Entonces no está mal ir a probar una que otra. Una de esas hay suerte y cae también ahí. Pero bueno, esta ya es la última de Eredur. Y voy a hacer unas 20 más a Sargon. Y vemos qué es lo que sucede, ¿no? Tenía 5000 libros, ¿no? ¿Cuánto equivalen 5000 libros de entradas? ¿Quién tiene la información? Son 50 por cada 2 rondas. Habría que hacer 5000 divididos. Son 200 rondas, creo, ¿no? Lo que puedo hacer. Si no me equivoco.
El próximo evento del Ruina me voy a farmear 500 millones de libros de esos, Comprar puro libro, lo único va a ser que uno va a comprar. Ya ni siquiera uso de Mortis, libros. No agarré la espadita, no. Sí. Un abuelo. Nada, ¿no? No, mi nombre en rojo nomás. Ok, ahora sí voy a armarme a Sargon, por fin. Ok, vamos a hacer 20 más. Es rápido que se gastan los libros. La madre. Llevamos 41 rondas. 41 rondas. Vamos a ponerlo acá en el grupo. 41 rondas. Vamos con esta, serían 60 más. Vamos. Entonces son 100 rondas. No, son 200. Es el doble. Porque cada vaina te da por 2, ¿no? ¿Cómo estamos, Sam? Son 200 ronditas. Todo chill, apenas entrando a ver tu live. Esa... verdad. Es verdad. Ok. 20 ronditas más. ¿Caerá o no caerá? Se me olvida que la entrada 2. Increíble mi mod. Okay. En 200 vueltas me cayó la joya. Ok, si tengo tu misma suerte, debería de poder conseguirla entonces, porque tengo 200. Tengo para hacer 200 rondas. Así que si tengo tu suerte, debería de poder conseguirla también. Si no, pues no, o sea, a llorar. Me voy a deprimir, abandonamos el Draken y me voy a jugar LOL. Me vuelvo main LOLcito nuevamente. Y poco más. Regresamos todo triste al LOL y cuando vuelva de nuevo el evento de Glory, retomamos. Uf, igual sí hay mucha diferencia entre Sargon y Herald. Lo bueno es que allá duran más las entradas. Acá las entradas no duran. O sea, se van a ir muy rápido. Fue estrategia para que el stream dure más. La play es comprar puros libros. Está más jodido eso. No debí comprar huesos. F. Pues yo les recomendé a los que... buscaban el sello, les recomendé aprox 2000 libritos. 2000, 1500. Más el manto. Con eso ya estaban como súper bien. Los de la joya no les recomendé más. Porque no sabía que la joya iba a existir. Iban a necesitar libros, si no, desde el día 1 les hubiese dicho, farmé en 20k de libros para asegurar esa joya asquerosa. Pero bueno, se aprende, ¿no? Todos los días aprendemos algo nuevo. Si hubiese sido por mí, yo hubiese comprado más. Tengo 5000, yo dije con 5000 ya estamos listos, estamos sobrados. ¿Qué tanto puede llegar a pedir el evento de Glory? Y pues sí, parece que sí pedía bastante. Así que pues nada, es lo que hay. Creo que me iba a cambiar las esencias y no me las cambié. Vamos a ponernos esta. Como por ir cambiando en algo, ¿no? O sea, como para cambiar la estrategia, pues. ¿Y ya te anda full libros? Sí, ya te le anda aplicando bastante a los libros, si no me equivoco. Porque él empezó el evento con menos de 1000, creo, libros. Así que imagínense cómo está la situación de él. Así que sí. Igualmente, o sea, en parte también quise empezar a hacer esto ya de ya. Porque si da la casualidad de que me quemo todos los libros y bueno, le voy a decir a Yato. Yato, amiguito de YouTube, haceme un lugar ahí donde los libros porque también voy a tener que ir a farmear, o sea, me va a tocar también. Para en estos 10 días de evento ver cuántos libros puedo juntar y seguir intentando, ¿no? Para tratar de conseguirlo.
Porque lo que son elixires de Mortis, elixires de la vida eterna tengo 200, o sea, tengo un montón. Yo como para 400 rondas de elixires. Y huesos de Mortis tengo 8000, creo. 7000, 7000 tengo igual ya, o sea, ya gasté 1000. Pero creo que también tengo como para muchas rondas, la verdad. Y en caso de que no, puedo ir a farmear huesos de Mortis a Mortis, ¿no? Con la People y con el maguito este, que creo que ya puedo solo incluso. En caso de necesitar, ¿no? Básicamente. Así que yo tengo para rato, la verdad. O sea, en caso de que no me caiga, igualmente lo voy a seguir intentando. No es como que diga, bueno, abandono y ya. No. Le vamos a seguir dando. Espero que no. Espero que no haga falta. Espero que no haga falta, pero bueno. Tiene pinta de que sí. O sea, de momento tiene pinta de que sí. Veremos en un futuro. En un futuro no muy lejano si... Y no. Encima esto me baitea un montón. Esto como que me da un mini infartito. Cada vez menos, pero... Me da dando unos pequeños infartitos ahí. De decir, puede ser. Y claro, no, huesos de Mortis. Pero la caída de libros en voces es muy baja. Fui 200 rondas directas. 200 rondas directas y solo me cayeron 5. 200 rondas. Eso está como raro, ¿no? 200 rondas, solamente 5 libros. Oh, tampoco curioso, la verdad. No creo que sea tan así. O 200 portales. Porque cada portal cuesta 25, ¿no? Sí. 25 por 10 serían 250. Hiciste menos de 10 rondas y te dieron 5 libros. Ah, 5 libros, ok. Te fue bien, en realidad, porque si no me equivoco, eso sería un 50%. No, un poquito más de un 50%. O sea, te fue bien, de hecho. Porque el jefe, hay a veces que no te puede dar libros. Entonces, si hiciste menos de 10 rondas y te tiró 5, o sea, te fue bien, o sea. Siguiente. De malas no viene runa para farmear más libros y elixires. Oh, es verdad. Ahí el Draken nos jodió bastante. Porque ahí tendríamos como que muchos libros para poder conseguir todos los días. Y demás. Hubiese estado muy bonito, la verdad. Igual no pierdo la fe. Capaz que los últimos días, con un poco de mucha suerte, colocan las ruinas. El evento este creo que termina el 4. Una de esas... Las ruinas llegan el primero o el 2. Entonces los libros se pueden comprar 500 creo que por día. Así que serían unos 1000 más. Todo lo que sea seguir intentando, se va a seguir intentando básicamente. ¿Lo habrán hecho a propósito? No lo sé. Mucha casualidad igual, de que las ruinas... Justamente en este evento donde necesitamos libros. Muchos libros para hacer el evento. Al menos los que necesitamos la joya, ¿no? Justamente en este evento, pumba, no viene el evento de ruinas. Puntos. Pero bueno, es lo que digo siempre, es lo que hay, es lo que tenemos, así que nos toca soportar. ¿Cuánto llevamos ya de stream? A ver. Ah, me mató el gordito. El lolero gordito. De momento se está haciendo... De momento se está cumpliendo la profecía que en stream no tengo suerte. O sea, cuando prendo stream no hay suerte. Se anda cumpliendo esa profecía. Claramente fuera de cámara después voy a hacer alguna que otra ronda. Obviamente. Y como me caiga la joya fuera de stream. Ay, 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 que me pierden. Yo estoy dándole acá la oportunidad a que ustedes me tiren buenas vibras, buena suerte. Pero no está pasando, Tuki.
Encima se me está como que dañando esta vaina. Sí. Yo no entiendo, andaba súper bien. Prendo stream y se dañó el pinche mouse. Ok, nada de nuevo. Pura tristeza. Ya estamos... ¿A cuántos? Sí, caete en F solo con 200 rondas. Pues acá a mí me anda sucediendo lo siguiente. Yo cuando prendo stream no tengo suerte. No hay ítems para mí. No dropean. Ahora ya apago stream y yo no sé cómo el Dragon se las apaña, pero empiezan a llover los objetos ahí. O sea, es una locura. Ayer cuánto tiempo estuvimos en stream con la Chise haciendo el evento, como, no sé, 4 o 5 horas creo. Nada, cero, vacío. Hago 3-4 rondas con la people en Discord, fuera de stream, pum, va el manto. Y como, what? ¿De verdad me estás diciendo, Draken? Le bajamos el drop a los streamers, o como, a los strippers. No me va, no me funca el... Está renegando, bueno. Se acabó. No, mentira, esto no me gusta nada. Voy a tener que ir a cambiarlo, Sí, no me va. No me va el clic derecho. Ok, termino esta ronda y me van a dar un segundo que voy a cambiar esto porque... No me va. Literal no me va. What? Ahí va. XD. Andan viendo los dips y te bajan el drop. Increíble los dips, Unos borrachos. What? No me va el clic derecho. O sea, qué pereza. Déjame terminar esta ronda por lo menos. No, increíble, no me deja. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Los dips no quieren que tenga mi joya al parecer. Vamos. Ok, hacemos esta ronda, me dan un segundito. Ok. Y nada, ¿no? Bien. Ok, one second. Me voy para la ciudad como para recargar ahí la suerte. Vámonos para otra ciudad diferente acá. Para que cambie un poquito la suerte. ¿Qué pasó, Arca? ¿Ya está viejito el mouse? No, la verdad está nuevo, pero no sé qué le pasó. Tocó el que teníamos antes. A ver, denme un segundo. Porque el que teníamos antes andaba mal y lo cambié. Dije, ok. Y ahora este no sé. Es que acá, miren, acá sí. ¿Imaginan que es el Draken? No, no hay forma que sea el Draken. Pero es que estuve jugando antes de empezar. Ahora, what? Ahora sí funciona bien. No, igual voy a cambiar, no voy a estar renegando. Un segundito.
Ok, estamos listos. Ahora claro, la sensibilidad es diferente. Y ahora toca que me acostumbre también. Ok, bueno, pero mejor creo. Me voy a chequear a ver qué es lo que es. ¿Qué marca usas? Es Razer. En teoría. A ver. Es Razer. Sí, es Razer. No sé ni qué hablo. Sí. Cambió el modo, tal vez. Tiene suerte. Es la Play. ¿Se imaginan que en esta dropea? Fua. Uy, oh, bueno, pero este está peor. No, este tiene la sensibilidad peor. Ah, no, ok, de acá la regulo. A ver, un segundo, vamos a regular esta vaina. Ok, creo que mejor. No, Ah, es que yo soy medio rarito con la sensibilidad. Ahí, creo, más o menos. O sea, como las del mouse que tiene no son las que a mí me gustan. Bueno, a ver, démosle. Ok, ahora sí. Voy a chequear este otro porque no tiene sentido que ande mal. Tocó reportarlo. Reportarlo a los dips. Ok. Estamos listos. No estamos nada listos. Me toca bajarle un pelín. O sea, me toca bajarle un... Se me va demasiado. Bajándole un poquito ya estoy listo. Ya hace las grupales y me trabajando en el lugar. Ok. Cuando hagamos grupales sí les aviso. Para aplicarle. Igual cambié, o sea, claro, este que estaba utilizando recién era nuevo, en teoría. Que lo tengo ahí hace bastante, la verdad. Sí, o sea, lo tengo, o sea, cuando lo compré, lo dejé ahí, o sea, no lo utilicé y dije, bueno, que hay como de repuesto para el día que se me dañe el actual. Entonces, ya el actual estaba como que andando medio raro. Y dije, bueno, démosle a este. Y, ajá. Cositas que suceden. Seguramente voy a terminar estas 20 rondas, lo más probable. Quitar esto acá, voy a quitar esto acá también, esto acá también. ¿Cuántas me quedan? 12. Guata, ahí no me pegó, ¿no? Ahí sí. Ahí tampoco me pegó. Debe ser por la runa, ¿no? No, bueno. Quiero tanquearlo, pero no me da la vida. Estamos listos. Ahora sí. Pero sí, seguramente voy a hacer estas... ¿Cuántas? 12 que me quedan. Ya dejamos por ahí. Hacemos que unas 3-4 rondas con el War si alguno quiere venir. A probar suerte con el mante y con el anillo. Y poco más, la verdad. No voy a hacer un stream muy largo hoy. Vamos a estar más de chill. La mañana sí le aplicaremos más. Pero bueno, a ver, para no hacer stream largo, igual vamos a estar acá. Yo creo que como unos 30 minutos más haciendo estas que me quedan. Y después en el War, unas 4 vueltas son como también unas 2 horitas más. O sea. Así que me acabaron las rojas, claro. Me apunto, ok. Terminando estas 12, le aplicamos. Lo voy con mi maguita, ok.
Así que sí. No voy a hacer demasiado, voy a hacer unas 3, 4 como demasiado y ya. A ver si el Draken colabora. Draken no colabora. Inventario Fold. Me reba el cursor, con qué pereza. Ahora voy a bajar un pelín. Es que yo la he subido para el nuevo. Okay. A ver ahora. Igual siento como que está... como raro. Bueno, ahí como mejor. Ok. Estamos listos. Ahora sí. Ya soltó anillo. En este caso no estamos buscando la joya. Estamos en modo buscando joya. El anillo en la War sí me lo soltó. En la War ya completé el set. También completé el set en el mago de Eredur. Me está faltando un anillo para la hechice. Sería mi mecánica. 2 anillos para la cazadora, que de hecho de momento no le he hecho nada del evento. Creo que fue una sola ronda, si no me equivoco. Y la joya acá en el cazador. Eso sería como las tres cositas pendientes que tengo. Ya mago de Eredur y guerrero de Agathon ya están listos. Me están faltando 3 personajes como para darme por finalizado. Básicamente, ¿no? Con esos 3 personajes ya estaríamos listos. A mí cuando se me dañan los... Les alzo los clics y les doy un año más de vida a los mouse. ¡Opa! Locurita, ¿eh? Okay. A mí cuando ya me empiezan a incomodar eso de los clics es como que listo, para afuera, siguiente. Así que básicamente eso, ¿no? Ya le completé al mago de Eredur y a la War de Agathon. Llevamos 2 personajes terminados. Según lo que yo considero terminado, ¿no? También porque... me dicen, no, arca la joya del War y la joya del mago. No. Esos son mis objetivos, básicamente. Piripiripim. Creo que estas 10 me las voy a guardar para después, ¿eh? En la siguiente ya hacemos ronditas a... porque no hay suerte, o sea, cuando no hay suerte hay que seguir insistiendo. Así que... me las voy a guardar para después. Vamos a hacer ronditas al evento con la War. Tuki. No le vamos a insistir. Si el Draken no quiere, no quiere, pues. Acá no estamos para insistirle a nadie. Ni al Draken, ni a la joya. A nadie. Tuki. Así que no le vamos a insistir a ninguno de los loquitos estos. Tuki. A no ser que la quiera dropear ahora. Ah. Qué tristeza de drop, bueno, o sea, yo no entiendo esto. Ok, nos fuimos. Me voy para la War. El que quiera venir es bienvenido. Voy a hacer 3-4 rondas como máximo. Y poco más, la verdad. A ver si le escriban skill. A ver si va a aplicar a esto. ¿Andas conectado al Coliseum? No. Dame un segundo, le voy a escribir al bro.
sale en el Dragon, pero no está conectado. A ver, un segundo. Que le estoy creyendo al bro. A ver, en lo que me responde, tiene que haber hecho antes, ¿no? Vamos por... Invítame en el War, el padrino. Ok. Acá no escuché, me quedo ocupado. Creo que sí. Sí. $100 cuesta el mouse. Toca sacarle el jugo. Hay que aprovechar. Pero vos el padrino sos bueno. O sea, tenés un guerrero potente, ¿no? Sos de Big Warriors, creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no? O sea, con tu warcito tanqueás, ¿o no? Me morí. No me morí. Sí. A poder en el mago entonces. Yes. Ok. Vengo en el mago entonces. O sea, voy en el mago, perdón. Que tengo 2 entraditas ahí para gastar. Y le damos. Yes, sí, yes. Ok. Perfecto. Voy en el maguito 2 vueltas entonces a la vaina esa, ¿no? Ok, estamos. Acá está la Mariel. ¿Quién más me dijo que venía? Ah, Hinchu venía, ¿no? Hinchu venís con tu maguita. Por Hinchu. Ahí está Hinchu. ¿Lo tenés en...? Al padrino no lo tengo agregado, creo. ¿Estás en el King Shield? O si puedes escribirme también para invitarte. Porque creo que tenés letras raras, ¿no? No me equivoco. Acá estás, mira, te encontré justo. Justo te vi. Ok, ¿alguno más que quiera venir al evento? El padrino Tristana, me falta Lord Hinchu. ¿Qué pasa con Lord Hinchu? Ahí está. Falta Lord Hinchu. Creo que las entradas las tengo por acá, ¿no? Blazing Infierno, sí. Ok, estamos. Tristana, Lord Hinchu, el padrino. Y tengo un cupo, si alguno quiere venir. Justo lo vi a Crimson también por ahí. A preguntar acá en el clan de casualidad. Alguno. A ver si alguno quiere venir. Tucutum. Y si no, pues nada, le damos nosotros. No puede ser nada tampoco. Oh, ahí está. Ok, le invitamos al Mau. Me encantaría, pero ya no tengo entradas. Sin problemas, Mayro, sin problemas. Ah, ¿tiene grupo el Mau? Listo. Oh.
Ok, vayan ingresando, porque todo el mercenario por acá. Yo pero voy conectándome. Ya se llenó el grupo si algo, Por eso les consulté. Dale, se toca estar un poquito atentos. O pedirme antes. Ok, ya estamos todos. Ahora sí. Igual creo que en la siguiente no sé si Hincho tendrá muchas entradas. No sé cómo están de entradas la people, así que veremos. Mira, pam, pam. Tengo 3. Ok, Hincho tiene 3 y ya después nos toca cambiar. O sea, ya después a dejar el cupo, ¿no? Básicamente. En caso de que no compre más, porque con Hincho nunca se sabe. Hola, bro. Una pregunta. ¿El porcentaje de obtención de la joya no es la misma en todas las dificultades? Según lo que nos comentaron ahí en el Discord, no. Mientras, o sea, a más dificultad, mayor drop de la joya. Eso es lo que dijeron en el Discord. ¿Será real? ¿Será mentira? Son administradores los que dijeron, entonces toca confiar, ¿no? Un poquito en lo que comentaron. Porque eso básicamente lo dijo, bueno, un moderador admin del Discord. A más dificultad, mayor probabilidad de drop. Se está cayendo el cielo por acá, en cualquier momento se va la luz. Locura. Mientras haga fresco, creo que está bien, Lo único que quiero es libritos. Después el resto de cosas como que no... Como que demasiado no me interesa, la verdad. Siguiente. Pam, pam. Es igual para los sets también. Para eso sí no te sabría decir porque no dieron información nunca, creo que con eso. Entonces no te sabría decir. Yo creo que no. Para los sets es exactamente lo mismo en todos los niveles. Pero no estoy tampoco 100% convencido de eso. Me baso un poquito en lo que va pasando todo... Lo que fue pasando todos estos años con el evento, ¿no? Como que en todas las dificultades, por lo que yo estuve viendo, siempre tiene el mismo drop, básicamente, ¿no? Siempre veo gente como que me dice, Arca, no, es que yo en Sanguinario conseguí más cosas. No, Arca, pero yo en Infernal conseguí más cosas. No, es 100% la suerte. Con el tema de los objetos, ¿no? La de la joya, ahí cambia. Porque en la joya sí vino un administrador y vino y comentó y dijo que a mayor dificultad, mayor probabilidad de que te den la joya. Ok. Buen día, compás. ¿Cómo estás, Neskil? Justo se llenó el grupo, Mayro. Pensé que no venía. Tipo, te escribí, te di ahí un chance, pero te llenó. Ahora en breve igual se va a salir alguno, entonces cuando ya ocupo ahí te vuelvo a escribir si querés. Para que vengas con la people. Vale, bro, gracias, sin problema. De nuevo, siempre que tengan alguna duda, ya saben, pueden consultar. Sin ningún tipo de problemas. Hola Arcate, ¿qué lugar? De momento estamos full, Mayro, somos 5. Por eso les digo, o sea, les di chance para... para invitarles.
Igual nada, todos los días vamos a estar haciendo un poquito de rondas a la general, así que ya saben. Si algo van juntando entraditas y cuando me ven en stream la aplicamos. Tuki tuki, estamos bien. Se están electrocutando Arca. Siguiente round. Qué bonito es esto cuando uno lo hace rápido, ¿no? Mortis, Eredur, Nefertari, Valor, las pieles, ¿no? Eso sí. Y nos dan algo acá. Puede ser que no. Tristeza. Okay. Aló. ¿Qué es esto? Ah, una esfera de curación. Siguiente ronda. Nos fuimos. Siguiente round. Ok, ingresen rápido porque los mercenarios, Tuki. Un cupón de Temu. Tuki. Yo fui en la mañana 4 rondas y conseguí manto anillo en sanguinario. Locura, en 4 rondas te salió todo. Increíble. El suertes. Ah, es muy bonito el juego cuando se porta bien con uno. Con respecto a estos juegos. Con respecto a estos objetos, básicamente, ¿no? Uno hacer un par de rondas y que te tiren todas esas cosas es como que a uno lo remotiva, la verdad. Pero bueno. Pero una pregunta, ¿alguien se va ahora o más tarde para entrar? En breve creo que se va Hinchu, si no me equivoco, pero el cupo es para Neskil, que ya le había avisado por Discord. Así que el próximo espacio del grupo es para él. Que él ya había pedido anteriormente, ¿no? Okay. Un mantito nomás te pido, deseo. Dacore sube el drop a mi maguita. ¿Dónde está Dacore para que venga a subir los drops? Necesitamos a Dacore. A sus moderadores. Que le suba el drop. Un poquito. Nos lo merecemos por chambear, como chambeamos. Claro. Un poquito más de drop para nosotros. Yo volví hace poco al Dragon Sun. Yo creo que el Dragon te sube el drop cuando vuelves al juego. Sí, totalmente real, Nosotros tenemos esa pequeña teoría de especulación de que cuando alguien lleva bastante tiempo sin jugar y regresa al Draken, le aumentan el drop. 100%, Hemos visto miles de casos de ese estilo. 100%, He conversado con un montón de gente que ni siquiera es como de mis panitas. Gente como que con la que no suelo jugar demasiado y vienen y me comentan lo mismo, ¿no? Entonces, no es especulación de uno, sino es como... son hechos, o sea, son hechos reales. Uno cuando deja de jugar bastante tiempo al Draken y regresa, después como que te dropean todo. Rapidito, ahí tuki tuki. Es así como funciona esto. ¿Por qué será?
para meterlo a uno y que se enganche nuevamente. Y puede ser. Porque los que llevamos jugando todos los días, yo que llevo streameando, que streameo todos los días, juego todos los días al Dragon Sun, mi drop creo que está en negativo. Igual, yo solo quiero anillo. Debe existir a más jefes matas del evento, más probabilidad de que caigan ítems. Claro, que la probabilidad se reinicie cuando acabe el evento. La verdad que sí, deberían existir muchas maneras para recompensar a alguien como que lleva muchas rondas en el evento. Pero bueno, el Draken como que nunca le metió ganas a eso. Así que... es lo que tenemos. Me pasó con el amuleto de invierno. No estaba ni entrando, fui 2 rondas y me salió. Es que sí, o sea, pasa un montón eso. 100%. ¿Eh? Para las personas que llevan bastante tiempo sin jugar, después cuando vuelven, pimba, les dropean cositas interesantes para que sigan jugando. Imagino que esa es la razón, ¿no? Digo yo. Cambio de personaje con el cazador. Ok. Viene la Mario con el cazador. Tutut. Pere, pere, pem, pem. A ver, agarro esto de avaricioso, porque no hay otra razón válida. Hay un segundo que viene el amarillo en su cazador. Igual debería venir en otro personaje porque... ya no tengo más entradas en este. Ok. Ok, un segundo. Le dejo... ahí te invité a Mariel. Dejo el líder Hinchu y vengo en otro personaje porque ya en este estamos listos. F no te llegó, creo. El Draken anda como mal, ¿no? A veces. Ahí está. Ok, Hinchu, te doy el líder. Un segundo. Cambio rápido. Vengo en algún otro personaje. ¿Cuál venimos? ¿En la Chise vengo? Tenemos en la Chise. Realmente daño hay, o sea... y la Chise tiene daño, entonces. Vamos a escribirle a Hinchu. Comprar 1, 2, 3, 4. Invítame. Da. Y armamos 4 rondas, ¿no? Sí. Estas son las últimas entradas de la Chise, increíble. Así de paso con esto mantenemos el rayo. Sí. Estamos listos, muchachines. Ahora sí, me voy a poner rojas. ¿Dónde están mis rojas? Vamos con estas. A ver si la Chise tiene algo de suerte.
Eh, eh. Acá nos falta un anillo. Después de todas las locuras que sucedieron con este personaje. De que vendimos el manto. De que no lo pudimos recuperar. Después en la noche lo volvimos a conseguir. O sea, nos termina faltando. O sea, nuestro objetivo creo que nunca cambió. Nuestro objetivo siempre fue el anillo. En este personaje. Sí se agregó un objetivo más en el camino. Que fue, ok, el manto que vendí. Que no me lo devolvieron. Se agregó ese objetivo, pero bueno, en el camino de la búsqueda del anillo conseguimos de nuevo el manto, así que creo que está bien. O sea, fue cagada la que hicimos, sí. Tuvo una cagada bastante potente. Pero bueno, la solucionamos. Al final, ¿no? Se apañó. Pudo haber sido peor la cuestión. Si me hubiese salido el anillo antes, me hubiese deprimido potente. Porque claro, ya podría haber tenido el set. Si no la hubiese troleado. Sin embargo, bueno, el Draken dijo, toma arca. Te dejo exactamente igual como empezaste. Así que bien. Agradecido también con el Draken un poquito. Con los dips desarrolladores no estoy muy contento, la verdad. Estoy bastante descontento porque cuando consulté sobre lo del ítem, si se me podía devolver, hubo un error, hubo un problema, un inconveniente al parecer, que todos los objetos que yo vendí, el único que no aparecía era el manto de la Glory. Después todo el resto de objetos aparecían. Absolutamente todos. Y cuando se consultó si se podía devolver, no se pudo. Así que pues nada. Vuelvo y repito ahora que hay gente también en YouTube. Que claro, ustedes esto no lo saben porque no estuvieron en el stream de ayer de Twitch, creo. El día que empezó el evento de Glory, yo cometí el error de que vendí el manto de Glory en stream. De hecho está en stream. Nadie me dijo nada, por cierto. Los de YouTube son borrachos también, que nadie me dijo nada. Me hubiesen dicho, Arca, lo borraste, Arca, vendiste el manto, lo vendiste, hace algo. Y me vine a enterar recién ayer. O sea, después de que pasaron 3 días, básicamente. Entonces bueno, yo consulté si se podía devolver el mantito. Me dijeron sí, no hay problema. Decime en plan la fecha, lo de siempre, no lo que te piden, la fecha en que lo vendiste y demás. Es lo que siempre sucede. Entonces claro, bueno, pasé toda la información de cuando lo había vendido. Lo tengo en stream también, o sea, ahí está absolutamente están todas las pruebas. No hay ningún tipo de error, ninguna falla. Entonces bueno, ahí estuvieron investigando básicamente. Y casualmente sucedió eso. Pero todos los objetos que yo vendí ese día estaban todos. Menos el manto de la Glory. El manto de la Glory no aparecía ahí. Entonces, bueno. Dakore básicamente lo dio todo. Intentando encontrar, dando una solución. Literalmente Dakore estuvo ahí no sé cuánto tiempo. Tratando de aplicarle. Que también le agradezco un montón a ese señor. Porque lo que chambea no tiene ni un poquito de sentido. Una locura. Entonces también se merece un agradecimiento bastante potente él. Entonces bueno. Después de que logró medianamente encontrar el manto. Al parecer como que no le deja se recupere ni algo de eso. Entonces contactó con los dips básicamente. Igual no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir. Okay. Y los dips le dijeron que no se podía recuperar mi manto. Entonces la mamé. Me quedé sin manto de Glory. Entonces, ¿cuál es lo que yo trato de decir a través de todo esto? Que tengan también cuidado, que no la troleen como yo. Presten atención cuando venden algún objeto, porque puede pasar esto que me pasó a mí. De que justamente ese objeto no se pueda recuperar y van a quedar como... Ah, pero si Arca dijo que los objetos se pueden recuperar. Bueno, para que vean que no todos se pueden recuperar. Entonces bueno, les toca prestar atención también. Para no cometer el mismo error que cometí yo. Y en caso de cometer el error también que sea al momento, ¿no? De comunicarlo y no se esperen 3, 4, 5, 6 días, porque no. Si no le complican también el trabajo al admin. Así que ahora me llevo el anillo y me voy feliz. Pero ha sido muy épico. Entonces bueno, es lo que les digo. Los desarrolladores están hoy un poquito como como que están curiositos, sinceramente. Como que no quieren
No sé si no quieren chambear o no sé qué. Ok, otra. Grande el padrino, como está carriendo ese stream, puro talento. ¿Qué tal, Jalo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Te ha salido algo? Creo que el drop está demasiado bajo. Creo que mi drop en stream está muy bajo. El drop en el stream, muy bajo. Hinchu, ¿seguís o ya no tenés más entraditas? Yo vendí por error una vez la joya de pasajes. Gracias. Nada, F. Reload, sí, no. Ahí le preguntan a Skill a ver si viene. Invité a otro amigo. Un segundo, ahora estoy preguntando a ver si viene en Skill. Ahí viene en Skill, me está diciendo. Así que le invito. Oh, que hay un mercenario de alguien ahí. Creo que es el mercenario de... Ahí está. Súper rápida la vuelta, ¿no? La verdad que sí, está rindiendo bastante. Más tarde intento que ahora me están sacando carrileando en Erur al mecha. Le cayó el manto. Opa, el mecha se está poniendo potente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Skill? Ahí entró, ahí entró. Creo que no me escribió a mí. Ok, ok. Estamos listos, empezamos. Ahora sí. Ready, 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 vamos. Ah, no, no era para mí, no era para mí el mensaje. Empezamos. Con los dragones de reducción de armadura es más rápido. Es verdad. ¿Tenés idea si se acumulan los dragones, los bufos? Porque yo me coloqué otro de armadura. Así que te cayó el mantito en el mecha. Grande, Hinchu. Ese mecha tiene que sacar el anillo, ¿eh? Tiene que progresar el mini Hinchu. El mini Hinchu tiene que progresar, se lo merece. Solo uno, ok. Yo lo tengo puesto si querés, Vos si querés puedes poner otra mascota que haga más daño. Y yo lo mantengo. Ya que mi mecánica no es como que pegue demasiado. Sí pega, pero tampoco tanto. Falta el arma de aniversario. Con el arma de aniversario la hechice hace fiup. Se va para arriba con el daño. Necesita esa arma, la hechice. El otro dragón que también rinde bastante. Ah, pasa que... Iba a decir que el de fuego, pero las esencias elementales me dijeron que acá no sirven. Solamente serviría si algún personaje utiliza dominio sobre el fuego, ¿no? El dragoncito de fuego, básicamente. Buenas, ¿qué tal, César Gómez? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Lo malo de las entradas de este estilo es que duran poco. Entonces, claro, uno se las termina súper rápido. Igual es lo ideal, ¿no? Para que a uno le rinda más el tiempo. Sí, toca así. Pero... Pero claro. Termina rindiendo menos. O sea, rinde más. No es que rinde menos, perdón.
La ilusión es lo que dura menos, perdón. Ahora sí. Ahora sí, la ilusión es lo que dura menos. Tuki. Saludos, bro. Soy Gandalf, el pobre. ¿Cómo estás, Mayro? ¿Cómo te fue con el evento? ¿Pudiste conseguir las cositas? ¿Te faltó algo? ¿Cómo va todo? La verdad que bien, de momento, creo. Intentando dar si un poquito de suerte para la Chise y consigue su anillo. Ya le quedan pocas vueltas. Quedan 2 rondas. Y se puede fabricar, si no me equivoco, 3 más. O sea, son 5 rondas. Y con esta serían 6. Últimas 6 rondas de la Chise. Tengo un elixir más, pero bueno. Creo que me salió... Ah, no. No me salió nada. Así que me dio, sé. Pero vos, ¿qué tal? ¿Tenés el set de Glory o te falta algo? Siguiente. Tengo todo ese evento set mejorado con los 2 anillos. Solo quiero la joya. ¿Y cómo te fue con la joya? ¿Probaste suerte? ¿Cómo fue eso? ¿O de momento no has intentado? Coméntame cómo fue con eso. Bien, vamos a ponernos el dragón, así ya lo mantenemos. No hay anillo, no hay suerte. Ok, siguiente ronda, ¿no? Siguiente round, muchachines. Sí, fui 4 veces, no me la dio y no volví. Más, me dio pereza. F. Ok, ya estamos dentro, si algo, muchachines. No voy a destapar hechizo ni nada, ¿sabes? Ya ando como cansado de eso, así que vamos directo nomás. Directo a vender y para afuera. No funcionan las elementales. Ok, ok. Sí, me imaginé, porque me habían comentado eso y yo tenía un recuerdo ahí bien a lo lejos de los anteriores eventos de que no servían las elementales. Tenía ahí un pequeño recuerdo de que no servían, ¿no? Pero bueno, como para aclarar un poquito. Ok, vamos a poner esto por acá y esto acá. Listo. ¿Quién falta? Falta el Neskill, ¿no? Está el Neskill. Opa, tenés la montura de de la alfombra. Increíble, ¿eh? Ah, puro talento el padrino. Mucho talento. Es muy god esa montura. Y aparte de que es exclusiva, que no todo el mundo la tiene. Increíble, ¿eh? Estamos listos, ahora sí. Hay que aprovechar porque bueno, ahora está bastante difícil de conseguirla. Entonces, los que la tienen son como ahí muy poquitos. Entonces, uno cuando ve a alguien con esa montura en plan de, oh, locura. Después, a medida que va pasando el tiempo, ya la gente la va consiguiendo. Entonces es como, Mastercard.
No importa, por más que sea lo que sea. Esa exclusividad no la tiene casi nadie. Acá la exclusividad la premia. ¿Qué le pasa a este Sargon que me sigue? Ah, lo sigue a la Mariel. La Mariel está potente, hay mucho daño. Necesitamos ese anillo. ¿Será que me caen estas últimas 5 rondas? No sé. La Chise últimamente está negada a querer mejorar. La Chise no quiere mejorar, es como se quiere quedar pequeña para siempre, por lo que veo. Ok. ¿Qué fue? No, San, ¿cómo que 10? ¿Cómo que solamente 10 streams? Se te perdió la racha nuevamente, no hay chance. Pensar que esa racha algún día fue de no sé cuánto, de 50 creo. Arca tiene win 10, 11 o 10. No es joda, el Draken manda como el culo. Pero raro, ¿no? Por el Windows. El número prohibido de Windows tengo. El otro día cuando no prendiste. Ah, o sea que si yo no prendo se pierde la racha. No. Eso es ilegal, güey. O sea, no, eso no tiene que funcionar así. No, no creo que funcione así, ¿no? Le rompo la racha a todo el mundo si pasa eso. Tocó prender stream todos los días, aunque sea cuando no prendo, digo, ok, 10 minutos. Hago la intro, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? No sé qué, bueno, me voy, adiós, chao. Pumba, y apagamos. O prendo y dejo la intro solamente ahí. La imagen de los personajes. ¿Cuál es el truco, San? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me salga el anillo? A ver, coméntame, vos que sabes cosas. ¿Cuál es la play? La play ganadora para que la Chise se vaya con su anillo. ¿Tienes Windows 10 más 1? Sí. ¿Vos también, no, San? No, ¿vos tenés el 10? Ah, pero la Mariel tiene el 10 y dice que le anda mal el Draken. No creo que sea el Windows entonces, ¿no? Todavía no actualizó. Pero sí, porque cuando compré el PC ya vino con el 10 más 1, básicamente. Me va bien. Sí, por eso no creo que sea el Windows, la verdad. Pero sí, yo cuando compré el PC ya vino con el nuevo Windows. Un nuevo Windows. Oh no, mentira, no. Si no vino con Windows, se lo tuve que instalar yo. No, le instalé yo el 11. Yo le puse el 11. Go, go. Y siguiente. A ver, ¿cuál es el truco? ¿En qué turno abrimos el cofre? En el turno 10. En el turno 10. Lo abrimos de tercero, de cuarto, de quinto. 18 FPS manda el Drake. No hay chance, pero... What?
Algo toqueteaste. O el Draken toqueteó algo en tu PC. A ver, de tercero creo que estamos. Tac. Nada. Madre, weón. Ok, siguiente ronda, muchachines. Que no pare la fiesta. Que no fiesta la pare. Turno off. Está minando Bitcoin. Puro pum, puro pum. A vender, a vender, a vender. Tucu, 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 tucu. Bien. Vamos, me falta el Coliseum. Le están minando Bitcoin. ¿Se imaginan? Algo le están haciendo a esa PC de Mariel, Estamos listos, siguiente ronda. Empezamos. El Draken corre hasta en el microondas. Con el Draken nada más. A ver, de que el Draken corre en el microondas, corre. El tema es si lo corre bien. Ese ya es otro tema, ¿no? Tipo, de que funciona y uno puede entrar a su cuenta. O sea, hasta en un zapato yo creo que se puede. Literal, imagínense, ¿no? Hasta uno agarra un zapato y puede jugar al Draken ahí. Ahora, de que el Draken te funcione bien en el zapato o en una PC ultra de la NASA, de las que tienen esta gente que... Ajá. Eso ya es otro tema, la verdad. Porque yo creo que el Draken ni en el zapato ni en un PC de la NASA te va a andar 100% bien, creo. Ni por más que estés ahí en los estudios con los dips. Creo que ni en los PCs de ellos le anda bien el Draken, como para que se den una idea, ¿no? Otro anillo. Opa, me robó el anillo, la skill. El anillo era de la cheese en la skill, pero bueno, no importa, te perdono. Suertudote. Ni que fuera Doom. Pero esa joya está difícil de salir. Hay gente que le sale en menos de 10 rondas y hay otra gente que hace 100 y no le sale. Hay otros que me dicen que con 200 rondas le salió. Entonces está como muy... Ajá. El drop. Está muy rarete, la verdad. A mi cursor. Perdí el cursor. El abuelito me dicen. Así que si está fácil o está difícil no te lo puedo decir porque hay gente que le sale rápido. Entonces te podría decir que sí. Y hay otra gente que dice que no. Que sale súper difícil. O sea que no le sale casi. Yo hice 50 rondas hoy y no he conseguido nada de joya. Así que ahí con eso te puedes dar una idea. Según mi experiencia, las rondas que he hecho recién. 50 rondas y nada. ¿Qué dice el título, pana? El título dice buscando las joyas. Sí, exacto. Pero ya buscamos las joyas y ahora estamos con los panitas ayudando. Y me están ayudando en realidad porque yo tanqueando no estoy. Estoy tanqueando. El padrino nos está carriando básicamente. Ahora 0 FPS. What? Pero ¿y el Draken? ¿De casualidad estás con cheats en el Draken? ¿De casualidad tienes los cheats activados? Capaz que por eso te bajan los FPS, El cheat de Andermantes. Y en los otros juegos es el Vanguard. Borra esa mierda, no juego nunca más la wea de arriba. Yo lo tengo al Vanguard y estamos bien de momento. No sé por qué yo tengo el cursor en amarillo, si yo lo tenía en plateado antes.
Yo lo tenía en blanco siempre. Ahora sí. Pero bueno, con respecto a la joya, básicamente eso, ¿no? O sea... Así funciona. Es como el set de la Glory, si se ponen a pensar en realidad. El set de la Glory o te sale al principio... O te puede demorar, no sé, 100 rondas y que no te salga lo que estás buscando. Es así. Bueno. No sé qué hago. Ahí está. Ahora 2 anillos. Te puedes equipar ambos. En realidad. Te dan bastante crítico, de hecho, los dos. Pero lo ideal es conseguir el manto, ¿no? Que es lo que te está haciendo falta. No me digas las rondas que me deprimes. Y imagínense a mí, que yo ya hice 50 y no me ha dropeado la joya. Bien. Yo ando igual de deprimido que ustedes. Nada, de nuevo. Ok. Siguiente ronda. Tengo que comprar 3 elixires más. Cómo chupotea Undermante la Chise. La Chise anda chupando Undermantes como una... Como una chupetona, literal, Qué locura. Bueno que son las últimas 3 de la Chise, así que... Ya no va a chupotear más. Acabó. En 50, sí. Dame un minuto. Ok, vamos a esperarle un minutito al padrino y ahí seguimos, my brothers. Dice que en un minuto está. Así que aguantémosles ahí un minuto y continuamos. El cursor blanco está mucho mejor. Yo lo tenía en blanco antes. No sé en qué momento lo cambié. ¿Qué antivirus usas? Ninguno. Solo con el Windows Defense. Los antivirus no sirven. Kutu. Así que aprovechen los que tengan que vender o hacer lo que sea. Nada sirve hasta que te ocurre algo. ¿Será? Puede ser, puede ser. Ya le ocurrió. El PC de la cara del Draken corre. Pero perfecto. Acá tiene que ser algo de tu PC, entonces no. Algo que está haciendo. Hay algo que está. Y claro, obvio tiene Vanguard y ningún antivirus que gana. Yo el Vanguard lo tengo también y a mí me funciona bien. Mata el proceso del Vanguard. ¿Cuándo fue que jugué el LOL encima? Jugué el LOL ayer, creo. Ayer jugué una partidita. Este descanso me vino de perlas, la verdad. Este descanso estuvo bien, Qué agradecido, me gustó. Lo único que no me gusta es que no hay anillo. O sea, ¿dónde está mi segundo anillo? Porque el manto está acá. Imaginan que no lo tengo, ¿no? Acá está el manto. Todavía falta el otro para el anillito. Volví. Ok, ¿estamos? Estamos listos. Vayan ingresando, los que están en el grupo. Ok, estamos listos. Capaz que es el Hytale que te está haciendo.
Hay que borrar el Hytale, puede ser, me están diciendo eso. Para que la actualización del Hytale estaba muy pesada. Ok, estamos. Ah, y ayer como nos ilusionó el San, que nos compartió pantalla y estaba con el Hytale. Dijimos con Crimson, vamos, lo tiene, bien, God, no sé qué. Y nos dice, no, este es el otro. Y yo, no puede ser, cómo nos troleó. Está minando criptos el Hytale y puede ser, Busca la info, a ver si vamos a minar también. Imagínate que todos esos materiales, el cobalto, sirve para cripto. Opa. Se viene granja de cobalto. Una baiteada nos pega a taller que ni Messi amagó tanto como eso. Pero cuando le den le compro. Sí. Pero estuvo súper chistoso porque cuando lo compartiste con Crimson los dos dijimos, bien, que lo tiene, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora vamos a jugar, no sé qué, no sé cuánto. Y dijiste, no, este es el otro. Y fue como, La mejor baiteada del mundo nos pegó ayer Son. ni Messi, weón, regateó tanto. Muy epic. El culo de... Literal, con el que me reí demasiado ayer fue con Temo. O sea, Temo es una locura, literal, Me reí demasiado con Temo anoche en el Discord. Fue increíble, la verdad. Bastante que no me reía. Tanto, y encima lo mejor de Temo es que Temo no es una persona como de los que habla demasiado. No es como que está todo el tiempo hablando y demás. No. Temo te dice 2-3 frases y con esas 2-3 frases te hace cagar de la risa. Literal, O sea, 100% es así. Temo dice 2 palabritas nomás y ya con eso es como, potente lo que está hablando Temo. Los brígidos para craquear salen acto. Y ya lo tienen listo. Locura. Van más adelantados. Ya en breve van a sacar ellos los actos antes. Qué bueno, ahí hay un negocio seguramente también, ¿no? Imagino que hay un negocio. No sé cómo, pero tiene que haberlo, ¿o no? Tema God, eso sí, andaba de guava con los pasajes infernales. Pero tenía, era nomás por trolear, porque tenía. Sí tenía. Andaba como que troleando, al menos es lo que yo siento, andaba como troleando. Encima como nadie quería entrar al mapa, porque yo estaba viendo eso, nadie quería meterse al mapa. Era como que peor la cuestión, ¿no? Estaba puro troleando. Hoy eran pa' cofre. Ah, pero ¿y los del maguito? O sea, los del maguito a mí sí me hizo bien loco. En plan que no, pero en infernal, no sé qué. Y después cuando entraron de una a Sangui es como que él ni se lo pensó. O sea, entró de una también a Sangui. Así que por eso les digo, para mí estaba puro troleando. Y bueno, o sea, hubo algo que cuando yo andaba por acá me acordé de eso y me empecé a reír también. Que fue cuando le dijeron lo de las clasificatorias, tipo para lo de la joya. Y viene y pregunta, ¿y cuándo viene ese evento? ¿Mañana? Cuando dijo el cuándo viene ese evento mañana, yo me reí un montón. O sea, fue muy potente, la verdad. Fue una locura. O sea, fue muy god ese momento. Tuvieron god esas rondas, qué risa. Literal que sí. O con lo de... ¿Qué era lo otro? Ah, lo de los $200. Estábamos hablando en plan de tipo, no hay que comprar, no hay que gastar en el Draken. Y de la nada se escucha ahí de fondo que dice, ¿esto? ¿$200? Fue como muy genial también, o sea, esto estuvo muy épico.
Tuvo ahí todos momentos que para mí fueron como muy tops, la verdad. Tarka, ¿salió algo? No. De momento nada, Maero. La Chise no está teniendo suerte. ¿Vos cómo vas? ¿Pudiste conseguir el mantito o nada? ¿Cómo te fue, bioquímico? Te vi, por cierto, ayer que entraste al Discord. Andabas por ahí también. Te vimos que anduviste ahí en salita, escuchando un poquito. Yo literal, te vi a vos ahí en Discord y dije, me falta el Fer y tengo el team. Tengo el team stream completo, ¿no? Me faltaba el Fer nomás en esa sala de Discord. Estábamos todos los que siempre andan por acá. Arca, ahí me puedes mostrar tu app de AMD, es que esa creo que es la más importante respecto del video del PC y rendimiento. Ok, después te chequeo si querés. Cuando termine el stream, ahora no te puedo chequear. Me hace buscar libros, locura. Ok, estamos. ¿Pero dónde consigo hechizos elemental? Ejemplo, resistencias al fuego. Ok, estamos. Seguimos. Piri 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 pim pim piri pim pim. Estamos listos. Dale, gracias mi rey. Sin problemas. Bueno, le quedan 2 entradas a la Chise y se acaba el sueño. Se nos acaba el sueño con la Chise, pareciera, ¿eh? La Chise se negó a este evento a conseguir el anillo. ¡Qué locura! Ya terminó el evento de los enanos cohetes. Le quedan 50 minutos. 58 minutos y se termina. 50 minutitos y se nos va el evento. Así que los que no lograron conseguir el set, se acabó la oportunidad. Y controladito de por medio, ni aún así. No, pero le sigues con otro personaje. Sí. Sí, siguen, sí. ¿Qué hora es igual? Son las 8. O sea, una hora más le aplico. Ya después. Lo mismo, o sea, lo de siempre. A cenar, a descansar. Y después quizás en la noche vuelvo a aprender más tardecito. Si no, estaré en Discord. Depende de si están los panitas. Okay. Pimba, pimba, pimba. Siguiente. Ok, porque solo tengo 5 entradas. Ok, igual te tengo ahí pendiente, Miguel. Apenas tenga un espacio, te invito, ¿eh? Sos el siguiente en la lista. Así que no te preocupes. Yo de ahora en adelante, cada vez que arme grupo, te tengo ahí en pendiente, que sos el próximo. Una hora termina la wea. Calmado, le aviso al timo de los $200. Ahora sacaste el mercenario. Un Crimson con el Discord God. Con el Crimson God. Pero si ayer estuvimos todos ahí en el Discord, la verdad que súper bien. Puro talento, o sea, el grupito que se armó ahí, ¡fua! Mucho talento y de 10, sinceramente. Así igual estoy haciendo insignias para más farmeo cuando entre. Ok. De hecho te agrego acá la lista, amigos. Ahí está. Todo agregado también.
Ya me salgo. ¿Te sigan dando malo que morir? Con la Tristana, ¿por qué no seguiste viniendo? ¿Ya conseguiste todo? ¿O por qué ese cambio drástico? No, no me quedaron entradas, ok. Porque te vas a salir. Ayer faltabas vos, Juan, también en el Discord. ¿Para qué? O sea, para mí están los panitas, que son los panitas de toda la vida, que sos vos, el Chato y el Pepe. Y después está la people del Discord. Del stream, perdón. Que no te pongas celosa. No, que se protan todo, ¿eh? No, no. Borró las temporadas del Draken. La Mariel va a desinstalar todo a la mierda, creo, ¿eh? Eso sí, también hay que admitir algo, que en el Discord estos días estuvimos a salvo. Tipo, cada uno de nosotros podía decir el número prohibido, podíamos decir el color prohibido, podíamos decir cualquier cosa de todo lo que sabemos que es prohibido. Y estábamos a salvo, literal, ¿eh? No había nada rarete. Yo creo que a partir de hoy, si andás por ahí, creo que ya se acabó, o sea... No hay más, o sea... Toca empezar a sacar otra vez los números, que si el número prohibido, que si el color prohibido, que si esto prohibido, ya no se dice más nada, o sea, se acabó. Hablemos de política para que la gente se enoje. Ah, la política, los presidentes son muy god, hacen todo bien, se roban todo y es súper genial. La gente no come. Bueno, me voy a la mierda, Draken de mierda. Ok, tengo un espacio si quiere venir Miguel. Se nos fue el Draken, se nos fue el Amariel. Has hecho mucha gana a mi tía y la llenaron de... No te pongas celosa. Seguimos así. Ahí acepté. Ok, entren, vamos. Se le fue el daño, nos abandonó el daño, qué lástima. Se nos fue el daño y el prota de esta... Veo el directo, pero parece que está algo atrasado. Sí, en YouTube va atrasado. En YouTube atrasado. Seguimos. A mí igual me queda esta última entrada en la chise ya. Si el padrino sigue, puedo venir en la cazadora, que también tengo daño allá. Entonces también puedo venir en la cazadora. Y no vengo en la war. Y le estanqueo. Igual me voy a quedar una horita más. Va a ser ya la última hora. Última ronda de la chise. A ver, última, así como última, tampoco del todo. Porque tengo un elixir. Puedo sacar de ahí 100 huesos más y venir 2 más. Pero bueno. Vamos viendo. De hecho, también puedo llegar a intentar comprar... ¿cómo se llama esta vaina? El elixir de... perdón, la receta de huesos de dragón. La podría comprar con Draken, creo. O con, bueno, con Ander, para no ser tan tacaño. Voy a rascar los libros con el caza. Locura. Pero básicamente eso, o sea, con la chise puedo llegar a comprar. Voy a ver, depende cómo le vaya a la cazadora. Si a la cazadora le va bien, a la chise le compro. Si a la cazadora le va mal, se jodió. Se jodieron las dos. Todo depende de eso. Y la cazadora dropea algo que sea un anillo. Le compro a la chise el pergamino este para fabricar elixires de Mortis. Huesitos. Si no, pues nada.
Tuki. Pero como la cazadora no quiere anillo, pues nada. Se jodieron las dos y será para el próximo. Ya está. Y como al mago no le salga la joya, no hay pergamino para nadie. Para ninguno de los secundarios. Tampoco. Todos castigados. Me voy a jugar a Eredur, que ahí sí se portó bien la maguita. En Eredur sí se portó bien. No hace ni cayendo. Mi mago se anda portando rebelde, tocará castigarlo. Toca meter castigos. Si no se portan bien, no hay más. No se invierte más. Y se espera para el próximo evento. Como a mí no me salga la joya, puedo haber comprado el manto, se acabó también, lo mismo. No hay más. Bueno, me aviso si hay cupo. Dale, abuela, ahora te aviso. En breve haya cupo, te aviso. Los truenos, 2 horas seguidas con la... No hay chance. La verdadera película te estás viendo ahí. Apenas tengamos un cupo. Igual le vamos a... O sea, yo por mi parte le voy a dar una horita más y ya. Hicimos un montón. Yo dije iba a ser 3-4 y al final... Gracias a que apareció el padrino, estamos aplicándole un montón. Así que bien. Pero sí. Son las 8 y 10 hasta las 9. Después, si algo más tardecito regresamos y le seguimos aplicando. Y acá en la zona donde vivo es re inusual. Locura. O sea, no... A ver, si me mandan un poquito de eso para acá, yo feliz igual, Hay lugar, de momento estamos 5. Andamos 5. Igual en la noche le vamos a aplicar, Hinchu, a tu maito. Para probar suerte. Así como hicimos ayer en Discord. Le metemos. ¿Cuántas runs se van para la joya? Es totalmente aleatorio. O sea, no te podría como decir... Mira, 50 rondas o 100 porque no. O sea, sí te puedo decir como que hay gente que le salió a la primera. Hay otra gente que hizo 14 rondas y le salió. Otras personas hicieron 60 y le salió. Otras 80. Otras personas hicieron 100 rondas o más y no le salió, con el manto incluso. Y acá me están comentando que hicieron 200 rondas para que les caiga. Entonces... Yo hice 50 hoy. 50 ronditas y no me ha salido. Entonces ahí tenés un poquito... varios casos de personas, ¿no? Con respecto a la runa y demás. Asan creo que hizo 130, si no me equivoco. Sin el manto y le salió. Si no estoy mal. Igual hizo más de 100. Sin el manto. Y logró conseguirlo. Yo también voy a ir más tarde. ¿Puedo ir 5 rondas con mi cazador? Sí, sí andan, si andan por ahí, sí. Dicen que está cayendo en infernal. Es como el adorno de Sargon. 500, 700 rondas parece. No, o sea, yo creo que tantas rondas no he visto a nadie que haya dicho tantos así. Tantas rondas de ese estilo no he visto a alguien. Y les comento todo eso, que son panitas y gente que vienen y me comentan acá al stream, ¿no? A la primera, 14 rondas, 50 rondas, 80 rondas el Hinchu. Gente que hizo 100 rondas y no le salió. Otras personas 200. Entonces, es lo que digo.
El drop es como que está variando demasiado. No es como ni muy alto. No es siempre, perdón. Siempre no, como para que se entienda. No es que yo les puedo decir, sí, vayan 100 rondas y la consiguen fácil. No. Tampoco les puedo decir, no, sí, en 20 rondas se consigue. Tampoco, o sea, no. Depende de la suerte de cada uno, de cómo estén, básicamente, ¿no? Básicamente, eso sería como para que se entienda del todo. Ok. Nada de anillo, la Chise se está quedando sin anillo, parece. La Chise no quiso. Se está portando mal, no quiere. Así que bueno, a ver, yo acá en este me quedé sin más entradas. O sea, no tengo más en la Chise. No tengo huesitos, de hecho. Si seguimos, vengo en el cazador, si les parece. Ok, le dejo el líder al Mau y les creo que me invita. Yo me arrepentí con el Mau, no le voy a gastar nada. Ok. Que sí, yo igualmente también te estaba como por decir lo mismo. Más que nada porque ya le estabas como metiendo al mecha. Entonces, como que dejar al mecha y saltar directamente al mago quizás no era como lo mejor, la verdad. Entonces, al menos eso es lo que yo estaba como pensando en el momento que te escuchaba ahí con lo del maguito. Creo que estás tomando una buena decisión. Acá sí tenemos un montón de entradas. Ok, entro. Vamos. Eso mismo, exacto. Ok, estamos dentro, si algo, Una más, ok. Ok, última ronda entonces, muchachines. Ya dijo el padrino. Esta es la última. Última rondita que hacemos con él. Y conmigo también. Esta entrada es algo. Dale, my bro. Sí, sí, sí. Ya les dije. Última ronda, chicos. Ahí les aclaro también para que no entren por las dudas. Si no, después se nos complica. Ok. Pumba, 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 pumba. Increíble las flechas explosivas con Glory. Es muy bonito, Pumba, 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 pumba. Increíble. Es muy genial, la verdad. Voy a acercar más igual, para que no demore tanto en llegar. Estamos listos. Acá lo mismo, acá nos faltan 2 anillos. Con un anillo consigo la mejora del set. Y con el segundo anillo ya termino todo, básicamente.
Lo bueno que acá en el cazador este tengo muchas entradas. O sea, tengo 14 entradas y tengo 10 más un elixir, básicamente. O sea, tenemos un montón. Y tengo para fabricar más después. No, mentira, no tengo más para fabricar. Yo me las fabriqué todas, parece. Ok, esos elixires después me los tengo que meter por atrás porque no tengo más huesitos. F. Va a tocar ir a hacer huesos con los elixires. F. Pero bueno, con conseguir un anillo acá yo ya me conformo, la verdad. Ya no quiero más. Ay, Dios mío. Invocar esto. Ojo, estoy viendo un manto ahí, un manto extraordinario, claramente. Tuki. Siguiente. Siguiente, Vereda Espinosa. Tuki. Ahora saltamos, hacemos así, hacemos así. Bueno, poco se habla que al Neskil le salió el anillito, el segundo anillo. Ahora está faltando el manto nomás. Antes también faltaba el manto, pero ahora tiene otro anillo, así que bien. En caso de que le salga el manto, ya tiene los dos anillos listos. Porque por más que yo creo que se pierde un poquito de daño, ¿no? Cuando uno se cambiaba los de Cali por el de Glory. Pero es que uno aumenta mucho crítico. Y al principio un personaje no está como full. Es como que le rinde más ese crítico, ¿no? Que el daño. Según lo que recuerdo, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, en la cuenta de Erur, que tengo los anillos, por más que pierdo un pelín de daño por no tener el bono, básicamente, de el daño de los anillos de Cali, gano mucho crítico por tener los de Glory. Entonces prefiero la verdad eso. Prefiero ganar ahí crítico a qué daño. Y además que se ven más bonitos. O sea, ¿qué se ve más bonito? ¿Tener un anillo de Cali ahí todo asqueroso o tener un anillo de Glory? Y claramente se ve más bonito el de Glory, 100%. Por más que no esté mejorado, se ve más bonito, 100%. Esto es así. Esto es así y esto funciona así. Tucu, 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 tucu. Ok. Último cofre, al menos de hoy, de este stream. Y nada. A ver si tenemos suerte. Fua. Sería muy chévere, la verdad, tener suerte. Pero es lo que digo, ayer, en todo el día que prendimos stream, nada. Hoy, nada.
No sé si es casualidad o qué es lo que está sucediendo. Lo más probable es que sí, que sea casualidad, obviamente. Pero se me hace como muy raro, la verdad. Es como... Es demasiada casualidad que en stream no caiga nada. Tucu, 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 tucu. Se viene. Se viene el último cofre. Ojo, con un golpecito lo aguanto. El aliento ese obviamente no, que es... Huele potente. Ojo, hay un mantito ahí, ¿eh? ¿Será el mantito de Glory o un mantito extraordinario? Nos da igual, queremos el anillo, el anillo, el anillo, el anillo. En el anillo puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. En el cofre, obviamente, ¿no? Puede ser que se venga el anillo a la primera ronda de hoy día con el cazador. A ver. A ver, 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 a ver. Abrir el tótem este. Se viene, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Y... No, increíble. Nunca me lo hubiese imaginado. Locurita. Bueno, se intentó, que es lo importante. Se intentó. Bueno, tenemos 14 entradas después para seguir intentando. No sé si las voy a hacer en infernal, capaz como para no quemarme la cabeza. Después veré. O lo seguimos metiendo en Sankey. No sé, luego veremos. Así que bueno, people, muchas thank yous a el padrino, que la verdad que nos carrió potente el stream. Muchas gracias, agradecido contigo, my bro. Voy a tener en cuenta para lo que necesites. No, pero de verdad, muchas thank yous, agradecido. Nos rindió un montón a todos, no solamente a mí, a ellos también. Así que bueno, muchas thank yous. Muchas thank yous también a los del grupo. Y nada, ya voy a ir dejando por acá mismo el stream. Me voy a ir a descansar, a cenar. Okay. Y seguramente más tardecito prenda, lo más probable, para continuar con esto, ¿no? Básicamente, así que de nuevo gracias a todos. Nos estamos viendo en breve para más contenido del Dragon Sun Online, el mejor juego del mundo. No hubo joya, estoy muy triste. La imagen hay que borrarla. En busca de aire fue hoy. Buscando aire. Ey, que la mire de lejos a la joya. Que la mire de lejos porque no la va a tener, parece. Mírala de lejos.